Buenas noches con todos. Vamos a desarrollar el día de hoy el tema vinculado al procedimiento administrativo de declaración de propiedad por prescripción adquisitiva de dominio de predios rústicos de propiedades particulares, ¿no? Es decir, ya lo relacionado al saneamiento físico y legal que se realiza o que realizan los gobiernos regionales, ¿no? Sobre temas de predios rústicos que ocupan terrenos de propiedad privada, ¿no? Propiedad de particulares, ¿no? Es un procedimiento que se realiza en forma masiva, uno de los procedimientos, pero también de forma individual, ¿no? A pedido de parte, a solicitud de parte. Entonces, este procedimiento, el objetivo tiene declarar a esta persona que está en posesión de un predio rústico por más de 5 años como titular, propietario del predio, e inscribir dicho derecho en el registro de la propiedad a través de una serie de etapas, ¿no? Una serie de, digamos, de pasos que se tienen que seguir a fin de, pues, otorgarle ese derecho al agricultor, ¿no? Muchas partes de nuestro país, los gobiernos regionales vienen ejecutando estos procedimientos, para lo cual generan el tema del catastro como una fuente de información para poder generar la información técnica, en este caso los certificados de información catastral, que son necesarios para poder lograr justamente inscribir estos derechos, ¿no? A lo largo de la presentación se verán pues estas etapas, todas estas actividades desarrolladas justamente para lograr el objetivo de inscribir estos derechos en el registro de la propiedad. Muy bien, entonces vamos a empezar el tema desarrollando justamente este procedimiento. Muy bien, entonces vamos a ver algunas consideraciones generales, los alcances del reglamento de la Ley 31.145, los procedimientos regulados, es decir, los procedimientos de saneamiento físico legal del reglamento de la 31.145 y el procedimiento administrativo de declaración de propiedad por prescripción adquisitiva de dominio de predios rústicos de propiedad de particulares iniciados de oficio, ¿no? El tema masivo, ¿no? También combinado con el tema de carácter a solicitud de parte. Muy bien. Entonces, Eh, la ley, de alguna manera, que ha derogado los antiguos marcos normativos o regulatorios sobre el tema de saneamiento físico legal de predios rústicos, quiere decir el decreto legislativo 1089, el decreto legislativo 667, ¿no? La ley, 17 ley 17716, de alguna manera busca esta nueva ley brindar una nueva visión sobre el tema de la formalización rural, recogiendo justamente estas problemáticas o errores que se realizaban anteriormente en los antiguos procedimientos, ¿no? Generando pues un marco mucho más abierto, mucho más, de alguna manera, preciso justamente en las etapas de formalización. Y por supuesto, respetando el tema de la propiedad privada, la propiedad de particulares. Es uno de los principios básicos del tema del objeto de la ley. Por esa razón de que dentro de este objeto que desarrolla la ley está no solamente el tema de la titulación, como antiguamente se veía, ¿no? El proceso de titulación, entrega de títulos de propiedad, sino el tema de la formalización y el saneamiento físico legal. Y esta definición o esta determinación, estos conceptos, de alguna manera traen pues una amplitud muy marcada con respecto justamente a las competencias que tienen los gobiernos regionales de ejecutar un idóneo proceso de formalización, evitando errores, evitando conflictos a futuro al momento de entregarle un título de propiedad al agricultor. Entonces, ya dejamos de lado los antiguos procedimientos de entrega de títulos que podían estar duplicados o cuestionados con respecto a otros tipos de propiedad, ¿no? Ya sean de comunidades campesinas o de propietarios privados. Es decir, ya ese esquema de titulación ha quedado de alguna manera desvirtuado. Ya no se puede realizar procesos de titulación de este tipo, ¿no? Es decir, lo que busca la ley en el objeto es justamente otorgar pues un derecho seguro, confiable, único al agricultor, sin necesidad de crear pues situaciones jurídicas que podría pues conllevar un proceso judicial, ¿no? Además, el objeto también está enmarcado en definir o otorgar un derecho único, ¿no? Sin ninguna limitante. Estas limitantes podrían estar dadas por una hipoteca o un gravamen. Entonces, justamente el nuevo proceso de formalización de la 31.145, su objeto en sí, exige que los procedimientos de formalización, y especialmente la titulación, la entrega del título rural,
esté libre de cargas y gravámenes. Es decir, al final, el agricultor va a recibir un título por parte del ente formalizador rural, en este caso gobierno regional, libre de cargas y gravámenes y libre de todo lo que son superposiciones, duplicidades registrales, ¿no? Quedando justamente un título único, inimpugnable, inscrito en registros públicos. Entonces, ese es el objeto que se debe de cumplir en todos los procedimientos de formalización. No podría, pues, haber casos donde un agricultor recibe un título de propiedad en el 2025 y posteriormente aparezca otra persona con otro título de propiedad del año 70, ¿no? O del año 80 o 90. Entonces, esas situaciones o esa casuística no podría aparecer dentro de estos procesos de formalización, porque justamente está recogiendo un nuevo esquema, una nueva visión del proceso de titulación rural. Muy bien, entonces, para lograr esta finalidad, ¿no? Esta finalidad del título único, del título perfecto, de ese derecho de propiedad inscrito en registros públicos, se implementó y se mejoró el tema del procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio en materia rural. Por supuesto que para lograr esta finalidad es que se determinó que dentro del procedimiento se tenía que identificar al propietario, a este propietario privado, inscrito o no inscrito, pero se tenía que haber una identificación del propietario. Entonces, ya quedó atrás esos procedimientos de prescripción genéricos contra terceros, contra posibles propietarios o contra personas inexistentes, ¿no? Entonces, eso ya quedó descartado totalmente en este procedimiento. El procedimiento de prescripción va dirigido contra una persona existente, ya sea una persona natural o jurídica, identificada con un nombre. Puede estar su derecho inscrito o no inscrito, pero tiene que haber un sustento del derecho de propiedad. Entonces, dentro del procedimiento se le va a notificar a este propietario para que pueda ejercer su derecho de defensa. Entonces, estas consideraciones son importantes para comprender la lógica y sobre todo el objeto de la ley y hacia dónde va dirigido el tema de la formalización rural. Entonces, ¿por qué? Porque actualmente existen diferentes mecanismos de formalización en materia de prescripción y posiblemente todos, dentro de su objeto, están dirigidos a esa finalidad, lograr el título perfecto, el título único, que no sea cuestionado por otras personas, ¿no? Por otros titulares. Por esa razón, que los tres niveles de, digamos, de procedimientos de regularización de la propiedad que engloban el tema de la prescripción adquisitiva puede darse en el ámbito administrativo a través de COFOPRI, los gobiernos locales y los gobiernos regionales con respecto a la prescripción de predios rurales. En el tema notarial también es competente el notario para temas netamente de carácter urbano y el juez sí es competente para, digamos, predios, el saneamiento de predios a través de prescripción de predios urbanos o rurales indistintamente. Pero al final, esta temática de la aplicación de la prescripción adquisitiva de dominio, especialmente en predios rurales, conlleva justamente la determinación del área que se va a prescribir a través de un plano, a través de un certificado de información catastral, que es en materia rural, y a través de un título de propiedad otorgado, un título que represente ese derecho de alguna manera adquirido a través de la posesión continua, pacífica, pública en el tema rural por 5 años, para adquirir ese derecho e inscribirlo en el registro de la propiedad, ¿no? Para lo cual se independiza el área del predio de propiedad privada, ¿no? De ese terceros. Se extrae esa área de alguna manera que ha sido prescrita y se incorpora en el registro una nueva partida registral que representa ese derecho de propiedad adquirido a favor de este administrado, ¿no? Este procedimiento se puede hacer en forma individual o masiva, depende justamente de la intervención por parte del gobierno regional. Entonces, estos son los tres tipos de intervenciones con respecto al tema de la prescripción. Muy bien, entonces, ¿sobre qué vamos a iniciar el tema de la prescripción? Sobre el tema de la propiedad. Es decir, tenemos que ir de que la persona que está en posesión de un predio, el poseedor de un predio rústico por más de 5 años, puede solicitar el tema de la prescripción. ¿Para qué? Para generar o ganar la propiedad. La propiedad. Es decir, el correlato final es adquirir la propiedad por esta posesión mayor a 5 años. Entonces, pero la condición es que para ejercer este derecho, necesariamente la prescripción exige que exista un propietario, una identificación de un propietario a quien se le va a prescribir, a quien se le va a sancionar. Y excluye totalmente el tema de la prescripción contra terrenos del Estado. Es decir,
No se pueden prescribir terrenos del Estado, terrenos de comunidades campesinas o nativas o terrenos que no tienen antecedentes registrales. Entonces, estas consideraciones deben ser tomadas claramente. Para yo iniciar un proceso de prescripción en materia agraria, necesito necesariamente identificar al propietario a quién se le va a prescribir. No puedo generar prescripciones genéricas, ¿no? Genéricas en el sentido de no poder identificar al propietario y aún así aplico la prescripción. Si sé que un terreno no tiene antecedentes registrales, lo que tengo que hacer es una adjudicación estatal, aplicar otro procedimiento como si tuviera un terreno del Estado, un terreno estatal. Los terrenos, según la ley de la SBN, la 29.151, los terrenos que no tienen antecedentes registrales pertenecen al Estado, no a propietarios privados, pertenecen al Estado. En consecuencia, si pertenecen al Estado, tendría que yo iniciar mi procedimiento de saneamiento por adjudicación estatal y no una prescripción adquisitiva de dominio. Entonces, la persona a quien se le va a prescribir, para iniciar la prescripción, necesariamente tiene que ser titular o propietario del predio matriz, a quien se le va a prescribir. Y ese es uno de los requisitos para la identificación. Ahora, el tema de determinar quién es el propietario, hay fórmulas que están utilizando los gobiernos regionales en hacer simples consultas al registro de la propiedad a través de los certificados, a través de la CBC, ¿no? Los certificados de búsqueda catastral. Entonces, los CBC sí es importante solicitarlos, sí es importante, es parte de las actividades que se realiza, pero no corresponde de alguna manera en su plenitud a la información necesaria para determinar los derechos de propiedad sobre una determinada zona. Es decir, esta información proporcionada por el registro a través de su base gráfica registral tiene que ser complementada con actividades propias del equipo técnico del gobierno regional. Es decir, el abogado y el técnico tienen que hacer un estudio más profundo sobre los derechos de propiedad en una determinada zona para definir si realmente son de terrenos de propiedad del Estado, terrenos de una comunidad campesina o nativa o terrenos de propiedad estatal. Entonces, ese estudio profundo se denomina diagnóstico técnico legal y es ejecutado para definir exactamente los derechos de propiedad del suelo. Dato importante para saber si aplicamos el tema de la prescripción o aplicamos el procedimiento de adjudicación estatal. Muy bien. Por ejemplo, en el Perú hay mucha propiedad inscrita, en principio, ¿no? En casi todo el territorio nacional han habido una serie de entidades que han titulado, entre ellos el Estado, ¿no? Los organismos descentralizados o especializados a nivel nacional, agricultura, el tema del Ministerio de Fomento y Obras Públicas también, que fue una entidad antigua, y muchos de ellos otorgaron derechos de propiedad en muchas partes de nuestro país. Por ejemplo, esta es una inscripción que está en registros públicos, por supuesto, de 1958, ¿no? Tenemos ahí un título de propiedad otorgado a una sociedad conyugal. Le transfirió? Le transfirió el Estado, el Supremo Gobierno, le transfirió en el año 1958, un área de 300 hectáreas en Vegeta, ¿no? Ya está ubicado, definido. Entonces, a partir de ahí, este sector de las 300 hectáreas en Vegeta sería un terreno que estaría inscrito. Si existirían predios superpuestos sobre esta área, tendríamos que aplicar un procedimiento de prescripción. ¿Contra quién? Contra los titulares de este predio, ¿no? De 300 hectáreas. Eso es lo que conlleva o eso es lo que indica el reglamento. Pero en el tiempo, a veces las entidades del Estado desconocen estas inscripciones, ¿no? Las toman como no válidas y generan nuevas inscripciones sobre estos terrenos ya inscritos a favor de terceros. Por supuesto que los terceros conservan su tracto sucesivo en el tiempo. Por ejemplo, esta propiedad de 1958 se traslada a la titularidad al año 2024, ¿no? A través de los sucesores, ¿no? Y esta es una propiedad que se encuentra inscrita en el registro de la propiedad. Pero aún así, encontrándose inscrita en el registro de la propiedad, se genera otra inscripción, ¿no? En el año 1995 Agricultura inscribe, ¿no? Terrenos sobre estas áreas, inscribe un promedio de 20 hectáreas sobre estas 300 hectáreas. Entonces, generando una doble inscripción, una duplicidad de partidas. Entonces, ¿qué está haciendo Agricultura? Está generando un tema de una duplicidad. En vez de realizar un proceso de prescripción adquisitiva
contra esta propiedad del año 58, lo que está haciendo es una inmatriculación. Está inscribiendo nuevamente el área a favor del Ministerio de Agricultura y posteriormente el Ministerio, al ser titular de esta área, lo va a transferir a un tercero, se lo va a adjudicar a un tercero, especialmente en el PET a través de este procedimiento va a adjudicarlo a un tercero. Entonces, si este tercero finalmente lo adjudica a un propietario de una empresa inmobiliaria, ¿no? En el año 2023. Entonces, acá tenemos dos historias, ¿no? Una historia que comienza en el año 58 y otra historia que comienza en el año 95 sobre la misma área. Entonces, estos son los fenómenos que aparecen a nivel nacional con respecto a los derechos de propiedad. Y a veces el registro no los evidencia y a veces solamente publicita la última partida, la menos antigua, pero sin considerar la partida más antigua, en el mejor de los casos. Entonces, esta problemática que estamos presentando genera un conflicto entre dos partidas, una partida del año 58 y una partida del año 95, cuando esta partida, para poderse sanear en su momento, debió aplicar la prescripción adquisitiva y no se hizo. Lo que hicieron es una inmatriculación y se creó un conflicto que genera justamente un proceso o un procedimiento de carácter administrativo sobre nulidad de título que podría darse en su momento dentro del plazo establecido, o un proceso judicial de mejor derecho, ¿no? Para saber quién es el titular realmente de estas áreas, ¿no? Por supuesto que esto genera responsabilidad administrativa con respecto a los funcionarios que han realizado este proceso de titulación. Por eso justamente la nueva ley, la 31145, ya no realiza o ya no ejecuta estos procedimientos dobles. Si existe una propiedad inscrita, ya no, en este caso el gobierno regional ya no puede volver a inscribir esa área porque ya se encuentra inscrita, ya se encuentra inmatriculada. Entonces no puede generar una inmatriculación encima de otra propiedad que ya se encuentra inscrita. Por eso hemos dicho que el objeto ha mejorado el procedimiento y sobre todo la etapa del diagnóstico técnico legal. Entonces, pero aún así, muchos gobiernos regionales continúan una tendencia de poder realizar procesos de formalización sobre áreas que no tienen antecedentes registrales e inician procedimientos de prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? Muchos gobiernos regionales continúan esta tendencia, errada, por supuesto, errónea, y realizan pues procesos de inscripción o regularización de la propiedad sobre terrenos que no tienen antecedentes registrales, ¿no? Y no identifican a un propietario privado dentro de su texto, dentro de su desarrollo mismo, ¿no? Generando justamente procedimientos nuevamente de inmatriculación. Lo que acontecía antes, nuevamente lo están volviendo a repetir, debido a la falta de este estudio de propiedad que se debe hacer, ¿no? Este estudio de propiedad que determine exactamente que estos predios deben ser prescritos al titular original para evitar estas imperfecciones. Entonces, se están dando una serie de situaciones de este tipo donde se están inmatriculando terrenos nuevamente, pensando que son terrenos del Estado, y que generan pues una incongruencia porque no se está notificando, no se está identificando al propietario privado porque una de las etapas que vamos a ver es siempre la notificación al propietario y tengo que notificarlo al propietario de predio matriz y también aquellos que son titulares de cargas y gravámenes como parte del procedimiento, pero los gobiernos regionales siguen ejecutando procedimientos de este tipo y si leemos en la partida no se identifica a quién se le prescribe, solamente se indica de que se ha abierto una partida en una anotación preventiva de una nueva partida por inmatriculación, pero no se indica a quién se le prescribe. Entonces ya hemos visto que el principio básico de la prescripción adquisitiva es identificar a un propietario, inscrito o no inscrito, pero hay que identificarlo para poder prescribir a esa persona. Entonces, estas resoluciones, en su propio texto, uno se va a dar cuenta de que se están aplicando bien al tema de la prescripción. Entonces, si ustedes estuvieran haciendo supervisión de un expediente, vayan a la resolución. Y en la resolución, en el primer artículo, necesariamente tendría que decir así, ¿no? A declarar el procedimiento de prescripción adquisitiva de un área de 5 hectáreas a favor de Juan Pérez del predio de mayor extensión inscrito en la partida matriz 304252 a favor de Compañía Agrícola Hoja Redonda. Bueno, así el texto tendría que indicar, porque estoy prescribiendo a Hoja Redonda, porque es el propietario del matriz y estoy sacando parte de la matriz, un área que voy a prescribir.
Pero cuando leemos los textos son genéricos, son solamente simples inmatriculaciones como vinieron sucediendo anteriormente. Entonces, estas anotaciones preventivas están generando problemas. Es decir, si bien es cierto, se pueden generar procesos de inmatriculación siempre y cuando ubica el propietario privado en terrenos no inscritos, pero en la mayoría están realizándose estas inmatriculaciones sobre terrenos que de alguna manera tienen un titular registral, un propietario, y que van a generar a futuro conflictos y que cuando el propietario salga a proceso va a cerrar esta partida debido a que está en conflicto con otra partida de propiedad privada. Entonces, estas prescripciones son cuestionadas con respecto a su carácter y sobre todo con respecto a la falta de cumplimiento de los procedimientos y sobre todo de las etapas del proceso de prescripción adquisitiva establecidos en el marco regulatorio de la 31145 y su reglamento del Decreto Supremo 014-2022 Midagre. Entonces, pero son situaciones que se están llevando de alguna manera que están ejecutando los gobiernos regionales dentro de sus competencias, pero equivocando el camino, cometiendo el mismo error anterior de la 667 y la 17716. ¿Por qué? Porque el registro de la propiedad a través de los CBC, de los informes técnicos de catastro, nos da una información, pero esta información a veces es parcial, no es una información definitiva. Entonces, la información definitiva la tiene que determinar el equipo técnico del gobierno regional, para lo cual el equipo técnico, el ingeniero, geógrafo en ciencias agrarias, tendrá que implementar y actualizar la base gráfica de propiedades propia del gobierno regional. Es decir, existe una base gráfica catastral, registral, de SUNAR, que podemos visualizarla a través de nuestros datos del DNI, no hay ningún problema, lo podemos visualizar, pero esa base no está actualizada. Entonces, lo que tenemos que hacer como gobierno regional, como equipo técnico, es actualizar nuestra propia base de propiedades. Entonces, la base gráfica de propiedades del gobierno regional es una base mucho más completa, mucho más dinámica, con información que me permita llegar a conclusiones con respecto a los derechos de propiedad. Entonces, ese es el objetivo que debo que cumplir. Por supuesto que me voy a guiar de la información que me da el registro, pero no va a ser concluyente. Voy a tener que hacer mi propio estudio, mi propia investigación a partir de la información que me brinde el registro de la propiedad para poder llegar al objetivo de crear e implementar mi base gráfica de propiedades, porque eso va a permitir identificar todos los predios que están al interior de la zona de trabajo. Y al definir los titulares, puedo iniciar los procesos de prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? Como parte justamente de este trabajo que voy a realizar. Entonces, existen muchas situaciones donde van a aparecer nuevos propietarios que podrían cuestionar mi derecho de propiedad, ¿no? Esta inmatriculación, por ejemplo, es cuestionada con respecto a esta titularidad mucho más antigua. Esta propiedad se inscribe en el año 1977, mucho más antigua que la inscripción del año 2024. Entonces, ¿por qué? Porque ya existe una propiedad inscrita en registros públicos y no ha sido considerada dentro de prescripción. Es decir, al propietario de este predio matriz que debería de ser emplazado, ¿no? A este titular, ¿no? Lucía Gutiérrez Miranda, debería haber sido emplazada en el procedimiento de prescripción, pero no se menciona en la resolución. Es decir, no se ha considerado a esta partida, no se ha notado en esta partida que se inició un proceso de prescripción, debido a que no han actualizado la base gráfica de propiedades. Entonces, el sentido de una prescripción es, primero, ubicar al propietario más antigua. Este más antiguo tiene una partida registral. Esta es su partida más antigua. Y una vez ubicada la partida más antigua, voy a prescribir al propietario de esta partida más antigua. Entonces, al momento de prescribir, voy a anotar en esta partida el tema del procedimiento de prescripción y posteriormente voy a independizar el área de esta partida en el asiento posterior. Entonces, lo que está aconteciendo es que justamente no se está haciendo los estudios de propiedad. La información está en el registro, pero no se está obteniendo la información para poderla plasmar y definir la mejor acción de saneamiento físico legal. Entonces, estamos cayendo justamente en esa anomalía anterior, ¿no? Del año 95, donde se está duplicando derechos de propiedad. Existiendo ya derechos de propiedad inscritos, se están generando otros. Entonces, para evitar esta confusión,
o esta problemática, hay que tener muy claro cuándo estamos frente a una propiedad privada, ¿no? Esta propiedad privada, diferente a la propiedad estatal, tiene una serie de consideraciones. Por ejemplo, la propiedad estatal, empezamos por la propiedad estatal, puede ser una propiedad estatal inscrita y no inscrita. Cuando está inscrita, una propiedad estatal tiene una partida registral que puede estar en el CIR o puede estar en el SAR, ¿no? Pero cuando es una propiedad estatal no inscrita, puede tener documentos de propiedad. Por ejemplo, el Ministerio de Educación es propietaria de 50 hectáreas y tiene una escritura pública. Ya es propietaria con un documento de propiedad. Pero también existen casos donde los predios no tienen antecedentes registrales y son áreas que pertenecen al Estado, según la presunción de titularidad estatal. Entonces, las áreas que no tienen antecedentes registrales, según la norma, la 29151 del SBN, indica que estos terrenos le pertenecen al Estado, no dice que son de propiedad privada, son del Estado. En este caso, si son propiedad estatal, automáticamente se aplica la adjudicación estatal. Si solamente es una simple adjudicación y no se aplica el tema de la prescripción adquisitiva en estos casos. Pero en el caso de propiedad privada también existe propiedad privada inscrita y propiedad privada no inscrita. En la propiedad privada inscrita también hay partidas que se encuentran en el CIR y otras que se encuentran en el SAR, pero son propiedades privadas. Pero también hay propiedad privada no inscrita con documentos de propiedad, ¿no? Y además de los documentos de propiedad, tiene que identificarse al propietario. Y además tiene que tener una ubicación. Entonces, hay tres elementos básicos en la propiedad no inscritas. Los documentos que acreditan el derecho de propiedad, la identificación del titular o propietario y la ubicación del predio, como parte justamente de esta propiedad no inscrita. Entonces, sobre esta propiedad inscrita sí podemos prescribir, porque hemos identificado al propietario. Sabemos qué área tiene y sabemos cuál es su derecho que tiene. Entonces, es una forma, de alguna manera, de identificar y saber qué procedimiento voy a aplicar en cada caso específico. Entonces, las normas que hemos visto están, de alguna manera, orientadas a darle esa precisión al tema de la formalización. Es decir, esta primera norma, la 31145 que hemos comentado, es una norma marco, es una norma de alguna manera que ha derogado las otras normas anteriores que hemos dicho y que uno de los objetivos es realizar un idóneo procedimiento de formalización, es decir, es darle tranquilidad y seguridad al agricultor. Ese agricultor que realiza actividad agropecuaria, cultiva, crianza de animales, el objetivo es darle su tranquilidad, no generarle más problemas, porque no podría generarse una norma de este tipo a nivel de ley para entregarle un título de propiedad y que posteriormente él esté en juicio con otro propietario por 5 o 10 años, contratando abogados, haciendo pericias, yendo al Poder Judicial o enfrentándose con una institución bancaria debido a que no se levantó la carga. Entonces, estas situaciones no están contempladas en la ley 31145. Por esa razón, que el equipo técnico, el abogado, el ingeniero en ciencias agrarias que contrata el gobierno regional, está obligado a hacer un buen trabajo, a otorgar un derecho de propiedad inscrito, debidamente saneado, sin ninguna imperfección, que a futuro no se presente ningún otro propietario, ningún tercero que pueda discutirle ese derecho. Entonces, ese es el objetivo de este procedimiento de formalización y por eso se creó esta ley, para derogar todas las anteriores que tenían errores. Entonces, así lo ha entendido el Midagri y así lo ha entendido la IGESPAR. Los equipos técnicos de IGESPAR lo tienen muy claro estos procedimientos, de que son procedimientos seguros y confiables. Y cuando un funcionario del gobierno regional entrega un título de propiedad, le está dando seguridad al agricultor de que no va a haber otra persona que le discute el derecho, de que no va a haber una comunidad campesina que venga y que le discuta también que es propietario de esos terrenos. Entonces, ese es el objetivo de la ley 31145, ¿no? Después hasta se ha metido la 31848 que extendió el plazo original era al 2010. 25 de noviembre de 2010 fue extendido al 31 de diciembre del 2015. Y también nuevamente se extendió el plazo de la 32371 que extendió el plazo hasta el tema
del 31 de diciembre del 2020, ¿no? Este es el plazo final actual que se tiene en materia rural, es predios rústicos que se pueden titular hasta el 31 de diciembre del 2020, ¿no? Conforme a la ley 32371. Y la última norma que ha salido o se ha emitido, la 32434, la ley que promueve la transformación productiva y competitiva y sostenibilidad del sector agrario con protección social hacia la agricultura moderna, incide mucho sobre el tema del plazo nuevamente y especialmente con respecto al tema de terrenos seriazos habilitados. Muy bien. El Decreto Supremo 014, que es el reglamento de la 31145, el Decreto Supremo 012-2023, que modifica el reglamento, especialmente en el tema del plazo y algunos conceptos sobre las definiciones de predios rústicos. La resolución ministerial 332-2022, mirar, esta es importante que la tengan en consideración. Es el momento que esta resolución, la 332-2022, genera un tema de que se actualiza o se crea el nuevo sistema catastral rural. Ya se deja de utilizar el SICAR y se crea un nuevo sistema catastral a nivel nacional, administrado por el MIDAGRI y por la DIGESPAR, por la cual toda la información del catastro se va a actualizar en el nuevo sistema en UTM WGS84. Primer punto. Segundo punto, toda la información de los levantamientos, ya sean de las unidades territoriales, de los predios rústicos, de los informes y toda documentación se va a migrar a este sistema catastral. Y un tercer punto es que el sistema va a ser un sistema que permite reproducir la información y remitirla al gobierno regional para que el funcionario del gobierno regional pueda generar, imprimir la información de los certificados de información catastral o cualquier otro documento, e inmediatamente suscribirlo y enviarlo al registro de la propiedad para un control pleno de todo el procedimiento. Entonces, este nuevo sistema catastral rural ha reemplazado al anterior en el sentido de que es un sistema más moderno, un sistema digamos, de interoperable y sobre todo que busca vincular la información de los gobiernos regionales con la centralización que tiene el MIDAGRI. La resolución ministerial 484-2022, que aprueban los formatos a emplearse en los procedimientos de formalización rural. La resolución ministerial 97-2023, que modifica el artículo 2 con respecto al tema del otorgamiento de constancias de posesión, ¿no? Como prueba complementaria. La resolución ministerial 142-2023 Minagri, que aprueban la relación de servicios catastrales o prestados a exclusividad, ¿no? Los servicios de exclusividad para el tema de independización, acumulación, inmatriculación, actualización catastral y lo que es visación de planos y memorias descriptivas para procesos judiciales. Resolución Ministerial 159-2023, que modifica los formatos para crear un formato nuevo en el tema de atención de los casos de predios afectados por infraestructura, el tema de Provías Nacional generalmente. Resolución Ministerial 119-2025, que aprueba el Manual de Diagnóstico Técnico Legal, y la resolución ministerial 246-2025 Midari, que aprueba el manual para la ejecución en la etapa de calificación. Entonces, este marco normativo que hemos mencionado es un marco normativo que se ha ido renovando y que de algún punto está derogando las normas anteriores, es decir, las normas anteriores o los manuales anteriores ya no se podrían utilizar. Y en la práctica estamos viendo que muchos gobiernos regionales en sus resoluciones están citando normas derogadas, manuales derogados, cuando actualmente existen ya manuales aprobados con este nuevo marco regulatorio. Entonces, ahí también hay un error en la determinación del contenido de las resoluciones administrativas que están emitiendo los gobiernos regionales. Muy bien, entonces, como parte del trabajo digamos, del equipo técnico legal para poder orientar el proceso de formalización, se han definido los famosos ámbitos excluidos, ¿no? El artículo 3 del reglamento del Decreto Supremo 014-2022 Midari ha establecido una serie de situaciones donde no se puede formalizar y que necesariamente esta información tiene que ser ingresada a la base gráfica de propiedades del gobierno regional a través de polígonos, a través de información gráfica que pueda definir en el momento de hacer los diagnósticos, los traslapes de información, definir si predios o qué predios no pueden ser formalizados. Entre ellos tenemos aquellos predios que se encuentran sobre territorios de comunidad,
de campesinas o nativas, ya sea en propiedad o posesión, predios destinados para fines de vivienda, aquellos que se ubican en zonas urbanas, de expansión urbana, áreas de dominio público, zonas de playa, ríos, lagunas, zonas de protección, áreas naturales protegidas, lo del Cernán, las tierras que constituyen sitios o zonas arqueológicas, Ministerio de Cultura, las tierras que comprenden tierras eriazas para el tema de la inversión privada, el tema de proinversión, las tierras destinadas a ejecución de obras y proyectos energéticos, como el tema de Chinecas, Majes, Alto Piura, ¿no? Puyangotumbes, las tierras destinadas a obras de infraestructura, Provías Nacional, Provías descentralizado, y el tema de la ANIN, ¿no? La Autoridad Nacional de Infraestructura, que actualmente viene haciendo saneamiento en los cauces de los ríos para su saneamiento físico legal, ¿no? Entonces, estas son, de alguna manera, los ámbitos excluidos. En estas zonas, el ente formalizador regional no puede titular, no puede realizar procesos de titulación. Están excluidos, motivo por el cual hemos recomendado que todas estas áreas definidas en polígonos se ingresen a la base gráfica de propiedades para poder tener digamos, un panorama exacto de las áreas que no se van a poder titular. Entonces, de todo lo que hemos visto del artículo 3, es necesario siempre consultar los visores, ¿no? Existe un visor de mapas, ¿no? Aprobado por el tema de la administración de datos espaciales, metadatos, que permite visualizar toda esta información, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que estos visores, de información que se pueda verificar de las entidades, no está actualizada, ¿no? No está actualizada. Vuelvo a repetir, hay que actualizar esa información. Y esa es la labor del funcionario del gobierno regional. Su labor es actualizar esa información en su plataforma propia, en su base gráfica registral, en su base gráfica de propiedades, la cual permita contar con una información más precisa y más certera sobre las acciones de saneamiento. Entonces, ¿por qué? Porque lamentablemente en el manual de diagnóstico técnico legal ha sido muy limitada la descripción de las actividades que tiene que realizar el técnico. Por ejemplo, solamente se ha precisado en el manual de que solamente se va a hacer la consulta directa en los portales y eso no es así. El que tiene la práctica de haber realizado diagnóstico técnico legal o saneamiento en materia de propiedad sabe de que estos visores no son exactos, tienen información incompleta. Entonces, lo que primero que se tiene que hacer es generar una actualización de información y después hacer el tema de los traslapes o superposiciones para saber exactamente cuál es la problemática del predio. Muy bien. Eh, los gobiernos regionales a nivel nacional son los ejecutores del proceso de formalización. Es decir, realizan todos los procesos de formalización y saneamiento físico legal de predios rústicos y tierras serias habilitadas, ¿no? Con el fin de otorgar derechos de propiedad a aquellas personas que cumplen con los requisitos. Además, también es la encargada de realizar el levantamiento catastral, realizar el tema del levantamiento a nivel nacional que cada una de las jurisdicciones de los gobiernos regionales, como parte de su función. Y el MIDAGRI, de alguna manera, es el ente rector normativo. Se emite las normas, los manuales, las directivas, los lineamientos, todo relacionado en materia agraria con el fin de poder guiar y complementar la información producida por los equipos técnicos de los gobiernos regionales. Además, realiza lo que se llama capacitación y asistencia técnica al equipo técnico legal. Por ejemplo, les brinda capacidades o información o conocimientos en el tema de reconstrucción de partidas, de bases gráficas, análisis de registral, búsqueda en registros, toda esa información está de alguna manera transmitida a través de los equipos técnicos que bajan a campo a hacer estas capacitaciones, ¿no? Muy bien. Entonces, en el tema de los plazos de formalización hemos dicho que la norma original, la 31145, el plazo original fue al 2010. Este plazo fue modificado en el tiempo y la última norma, la 32271, ha modificado el plazo en terreno solamente del Estado al 31 de diciembre del 2020 sobre predios rústicos y tierras seriasas habilitadas, ¿no? Sobre esos terrenos en propiedad estatal, la fecha se ha modificado y la actual fecha es al 31 de diciembre del 2020. En el tema de propiedad privada, para predios rústicos, conserva el tema de los 5 años, ¿no? Para iniciar una prescripción se necesita 5 años de posesión para poder generar un derecho de propiedad sobre un terreno de terceros. Tiene que haber propiedad de terceros para que se genere el tema de la prescripción. Muy bien. Entonces,
La adjudicación de terrenos es una, digamos, vertiente por parte de los gobiernos regionales de poder entregar derechos de propiedad en forma gratuita. En los temas masivos, el gobierno regional entrega derechos de propiedad que se inscriben en el registro. Pero en el caso de predios que nacen de una propiedad estatal, un predio del Estado, automáticamente estos títulos tienen una carga. La carga es una carga de no de conservar los sistemas de riego, ¿no? Conservar el tema de la producción agraria por 5 años, ¿no? Y esto permite de alguna manera dar continuidad a la actividad agropecuaria, ¿no? Si el agricultor no cumple esta condición, ese predio revierte al Estado, revierte al gobierno regional a través de un procedimiento de reversión. Entonces, estas condiciones de reversión solamente se establecen para predios que son o han nacido de un predio de mayor extensión del Estado o terrenos de áreas inmatriculadas. Pero en el caso de que se realicen estos procedimientos sobre propiedad de terceros o privadas, ahí ya no se aplica esta regla. Los títulos nacidos de una prescripción adquisitiva no tienen esta limitante, estas causales de reversión. Los títulos salen limpios, no salen con esta causal de reversión. Muy bien. Entonces, los procedimientos que estamos iniciando, ¿no? De formalización en materia rural necesariamente conllevan la determinación de una unidad catastral. Esta unidad catastral está representada justamente con el código de referencia catastral que otorga a los gobiernos regionales, así como el certificado de información catastral, que es el plano de la unidad catastral. Y estos son dos elementos importantes para el tema de la inscripción de los derechos. Porque cuando se va al registro, se van estos tres elementos, ¿no? El código de referencia catastral, el certificado de información catastral y el título de propiedad que ingresa al registro para su inscripción. Entonces, los procedimientos establecidos son procedimientos que permiten regularizar los derechos de propiedad. En el tema de propiedad de particulares o privadas se aplica la prescripción adquisitiva. Es un procedimiento donde se notifica, hay una notificación al propietario, este propietario se puede oponer al procedimiento, pero aún así el ente formalizador regional puede declarar la prescripción a favor del ocupante, la persona que está en posesión del predio rústico, independientemente que se oponga al propietario. Entonces, es una decisión que se toma a nivel de jefe de la unidad de saneamiento. Si al final el propietario no está de acuerdo con esta decisión, podría apelar de la resolución y esta subir a segunda instancia administrativa. Pero hay un procedimiento reglado donde al final el segunda instancia administrativa del gobierno regional va a resolver el caso como si fuera un juez. Entonces, acá sí se resuelve el tema de la prescripción. En cambio, en sede notarial no. Si hay una oposición en sede notarial, automáticamente el notario se inhibe y lo deriva al Poder Judicial. En este caso no. En la vía administrativa de tema de predios rústicos llevados a cabo por los gobiernos regionales, no existe la inhibición. De frente, el jefe de la unidad de saneamiento rural es el que resuelve el caso en primera instancia y en segunda instancia, de alguna manera, el ente competente que designa el gobierno regional para ver este tema en segunda instancia administrativa. Entonces, todo lo que son los medios impugnatorios, todo lo que son las oposiciones, se resuelven en instancia administrativa, en primera instancia y son apelados por el titular, por el propietario y sube a segunda instancia administrativa dentro del gobierno regional. Y esa decisión final finalizaría en este caso la decisión que es materia de inscripción en el registro de la propiedad. Muy bien. Entonces, para lograr el tema de la formalización, ya sea sobre el tema de prescripción, sobre adjudicación estatal en los diferentes procedimientos, es necesario realizar o ejecutar el catastro rural que se viene realizando. Y como hemos dicho, el nuevo sistema de información donde se está subiendo la información es el SCR. El famoso SICAR ya quedó de alguna manera desplazado, derogado. Se puede acceder al SICAR, sí, a través del Internet se puede acceder al SICAR, pero esa información catastral ya está de alguna manera dejado de uso, ya no se utiliza para el tema de saneamiento físico legal. El nuevo sistema que se utiliza, el SCR, que es accesible solamente a nivel de la Midagri, Digespar y gobiernos regionales. Entidades privadas públicas no pueden acceder ni particulares pueden acceder a ese sistema. Es un sistema cerrado únicamente para las entidades en materia de formalización rural. Entonces, en los alcances del reglamento, hemos dicho que los procedimientos sobre terrenos del Estado o terrenos de propiedad privada son de oficio o a pedido de parte.
En el terreno del Estado, donde pertenezcan a otras entidades del Estado, se asume la titularidad para fines operativos. Si el terreno rústico, donde hay predios que se van a titular, le pertenece al Ministerio de Educación, Salud, a Ocofopre, a cualquier entidad del Estado, el gobierno regional asume la titularidad en forma directa a través de la asunción de titularidad como parte de su esquema de saneamiento. Y los procedimientos regulados que están en esta ley, ¿no? Y en su reglamento, el Decreto Supremo 014-2022 MIDARE, tenemos el procedimiento de saneamiento físico legal y formalización de predios rústicos de propiedad del Estado al 31 de diciembre del 2020. ¿Dónde está el procedimiento de saneamiento físico legal de predios rústicos en propiedad del Estado de oficio y a pedido de parte? Estos son procedimientos sobre terrenos del Estado. Cuando hablamos de terreno del Estado, estamos refiriendo propiedad ya sea del propio gobierno regional, del Ministerio de Salud, de la municipalidad, de COFOPRI, de la SBN, cualquier entidad del Estado. Pero también hay procedimientos de saneamiento físico legal y formalización de tierras y áreas habilitadas incorporadas a la agricultura, ¿no? Al 31 de diciembre del 2020. También son todos sobre terrenos del Estado. Acá en este primer capítulo, en esta parte, hablamos de propiedad del Estado únicamente, inscrita o no inscrita, propiedad estatal. Y estos procedimientos son rápidos, son céleres, ¿no? Son, de alguna manera, brindan el tema de la titulación inmediata. En cambio, el otro grupo está sobre terrenos de propiedad de particulares, es decir, en los predios que vamos a sanear se encuentran sobre propiedad de terceros, sobre propiedad de particulares, inscritos o no inscritos. No estamos hablando de casos de prescripción sobre terrenos sin antecedentes registrados. No, eso estaría en el grupo anterior. Si tengo un terreno que no tiene antecedentes, está en este grupo de saneamiento. Los que tienen propiedad privada con documentos que acreditan titularidad o con partida registrales, estamos en este grupo. Por eso este grupo conserva el tema de la prescripción adquisitiva de dominio, el procedimiento administrativo de declaración de propiedad por prescripción adquisitiva de oficio o a pedido de parte. Pero para aplicar este procedimiento debemos identificar al propietario privado, porque tenemos que mencionarlo en la resolución. Este propietario, Arturo Álvarez Jiménez, ¿no? Inscrito en la partida de su propiedad 15 registro de propiedad de Huacho. Perfecto, identificado. O Juan Romero Galarza, propietario registral, cuya propiedad se acredita con el título número 1452 otorgado por el exped. Ya está. Nombre, su documento de propiedad. Ya está. Prescripción. Pero no puedo poner prescripción y terreno no inscrito. No, eso no hay, no existe ese procedimiento de prescripción. Muy bien, entonces, aparte del tema de la prescripción, existe el procedimiento de tracto sucesivo, que también se da sobre propiedad de terceros. Cuando una persona adquiere de un propietario privado un terreno, un área, automáticamente se hace titular, pero ahí aplica ya no la prescripción, sino el tracto sucesivo. Y también tenemos la generación y prevalencia de la información catastral, ¿no? El tema del procedimiento de prevalencias, de la información catastral y el procedimiento de rectificación de áreas, linderos y medidas perimétricas de predios rurales a solicitud de parte inscritos en el registro de la propiedad. Y también tenemos los servicios exclusivos, ¿no? Donde las personas que tienen documentos de propiedad extrarregistral, una escritura pública o un testamento o tienen un título verde y quieran inscribir ese derecho, podrían recurrir al gobierno regional a pedir certificado de información catastral y código de referencia para poder inmatricular esos predios. Pero a personas que ya tienen título y que quieran subdividir su predio o acumular, también podrían recurrir en estos servicios exclusivos para pedir pues los planos de independización o planos de acumulación. Al igual que personas que quieran inmatricular sobre zonas catastradas que ya tienen catastro, también se tiene que recurrir a estos servicios exclusivos. Y las personas que quieran hacer prescripción adquisitiva o título supletorio tendrán que pedir la visitación de los planos ante el gobierno regional para aplicar estos procedimientos de carácter judicial. Entonces, este procedimiento que vamos a ver es el procedimiento administrativo de declaración de propiedad por prescripción adquisitiva de dominio de predios rústicos de propiedad de particulares, iniciado de oficio. Entonces, este procedimiento, el masivo en propiedad privada, llamado prescripción adquisitiva de dominio de predios rústicos, tiene 10 etapas, ¿no? Determinación de la unidad territorial por formalizar, diagnóstico físico-legal, promoción y difusión, levantamiento catastral, empadronamiento, linderación de predios, elaboración de información gráfica, planos, certificado de información catastral,
Calificación, anotación preventiva, notificación al propietario de terceros, emisión de resolución y emisión e inscripción del certificado de declaración de la propiedad. Vamos a ver cada etapa. Muy bien. La primera etapa se inicia con una determinación de competencias. Yo, gobierno regional de Huánuco, por ejemplo, quiero trabajar el próximo año 2026 tres unidades territoriales, ¿no? Ubicados en diferentes zonas, ¿no? De Huánuco. Para lo cual tengo que programar, como son un tema masivo, tengo que tener personal, presupuesto y equipos para poder trabajar. Un gobierno regional que no tenga el presupuesto o el personal, ¿cómo va a trabajar unidades territoriales? Cuando hablamos de unidades territoriales, puede ser una unidad de 500, de 1000 hectáreas, donde al interior hay 200, 300 predios rústicos, ¿no? Entonces tengo que determinar esa unidad, para lo cual tengo que tener el presupuesto, el equipo y el personal. Entonces, razón por la cual en los POI de los gobiernos regionales, ¿no? En los planes operativos institucionales, se tienen que establecer estas metas físicas, para poder saber qué es lo que va a trabajar el próximo año. El trabajo de unidad territorial en el tema masivo no es al azar, no es que se le ocurra al funcionario del gobierno regional, todo tiene que estar planificado. Entonces, hasta mañana, hasta el día de mañana, se supone que se aprueban los POI y tendría que estar establecido en un gobierno regional, en este caso de Huánuco, el trabajo que se va a hacer sobre el tema de las unidades territoriales en el 2026. Pero imaginemos que ya está planeado y tomamos una unidad territorial. Entonces, es asumido por un equipo técnico que lo primero que va a hacer es determinar en gabinete cuál es esa área de la unidad territorial. Puede ser de 500, 800, 1000 hectáreas. Determinando en gabinete el ámbito y encontrando al interior predios rústicos, porque es lo que voy a sanear, no sabemos si está sobre propiedad privada o propiedad estatal, solamente definimos que hay predios rústicos en una zona de Huánuco. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es ir a campo. Vamos a campo y ese polígono de 1000 hectáreas vamos a monumentarlo, vamos a poner puntos de control geodésico y levantar los puntos conforme está establecido en el memorándum múltiple, ¿no? El memorándum múltiple para los gobiernos regionales, donde se cita el tema del memorándum 012-2024 Midagri, por el cual se dan las especificaciones técnicas para el levantamiento de información y que esa información pueda ser subida ¿a dónde? Al SCR. Entonces, el objetivo es de que la información técnica de la unidad territorial del polígono sea subido al SCR y validado por la IGESPAR. Entonces, mi trabajo es un trabajo de gabinete, después un trabajo técnico en campo, definiendo los puntos de control, realizando un informe o emitiendo una resolución donde valide esta unidad territorial. Entonces, con todos los datos técnicos. Entonces, habiendo concluido esta parte técnica y teniendo todos los datos validados, automáticamente esa información tiene que ser transferida y migrada al SCR. Entonces, se ingresa la información a la IGESPAR para que el equipo de IGESPAR analice o revise esa información para ver si está conforme, que no se haya realizado un tema solamente de transformación de coordenadas en el ARGIS, sino que sea realmente un levantamiento conforme a los criterios técnicos establecidos por la DIGESPAR. Si es así, esta unidad territorial, que va a estar definida con un nombre, puede ser el nombre Pampa Coloradas 001, por ejemplo, o recibir cualquier nombre que se decida, tiene que tener de alguna manera una determinación, un polígono que defina justamente el área que se va a trabajar. Porque al interior de esas hectáreas se van a trabajar ya los polígonos de los predios rústicos, bajo el procedimiento de adjudicación estatal o bajo el tema de prescripción adquisitiva o heredazo habilitado. Pero tiene que determinarse el ámbito. Y no se puede salir de ese ámbito, de esas 1000 hectáreas. Es un polígono, digamos, cerrado. Y ese polígono tiene que ser migrado al sistema. Una vez que se revise el polígono por el equipo técnico del EGESPAR y le dé la validez, se va a subir al sistema y automáticamente quedaría ahí concluida, ¿no? Por supuesto, con este informe que elabora el equipo técnico del gobierno regional, prácticamente quedaría consolidado el tema de la área de trabajo. Es decir, esas 1000 hectáreas no se van a inmatricular.
porque dentro de esas 1.000 hectáreas podrían haber carreteras, colegios, postas médicas, centros poblados, y esas áreas no se pueden inmatricular porque le pertenecen a otras entidades. Entonces, es un área de trabajo. La unidad territorial es un área de trabajo. Esa área no se inmatricula, no se inscribe a favor del gobierno regional. Lo que se va a inscribir al nombre del gobierno regional son los lotes o predios que están al interior de esas 1.000 hectáreas. Entonces, esta primera parte es la determinación de la zona de trabajo que se llama unidad territorial y es ingresada al SCR. Cuando después, en la etapa de levantamiento de información en campo, se vaya a levantar ya el predio, la unidad catastral, esa información se va levantando y esos predios tienen que ingresar dentro de ese polígono de mayor extensión, no se pueden salir, es decir, no pueden estar fuera del perímetro ya definido como unidad territorial, tienen que estar dentro de este polígono. Muy bien, entonces ya hemos determinado la unidad territorial, le hemos subido al sistema, está en el SCR, ya la información está sustentada con el informe adjunto en el sistema, entonces prácticamente tenemos el pase para pasar a la siguiente etapa. Es decir, si no subo el polígono de la unidad territorial, no puedo pasar a la siguiente etapa. No puedo pasar a la siguiente etapa. Es un tema cerrado, preclusivo. Entonces, una vez cumplido, pasaría esta unidad territorial que está ya ingresada al sistema, ya definido en su totalidad, y al interior vemos los predios rústicos que se van a formalizar, ya estaría lista para iniciarse la siguiente actividad. ¿Cuál es la siguiente actividad? El diagnóstico técnico legal. Entonces, tenemos que hacer ahora un estudio de propiedad de todas estas 1.000 hectáreas para determinar quién es el propietario o propietarios que existen al interior de estas 1.000 hectáreas. Pueden ser terrenos de propiedad del Estado, pueden ser terrenos de comunidades campesinas o nativas, o pueden ser terrenos de propiedad privada. Entonces tengo que hacer mi estudio. Para lo cual la primera actividad es hacer un polígono y mandarlo en consulta al registro para pedir un CBC, un certificado de búsqueda. Entonces, pero el certificado de búsqueda, como hemos dicho y volvemos a insistir, el certificado es un indicio, es el primer paso del análisis registral. Entonces, ese certificado me va a ayudar como punto de partida a mi investigación. Después que yo reciba el certificado, voy a analizar la información y voy a hacer mi propio estudio en el registro de la propiedad. Voy a tener que ir al registro, buscar la información registral, los títulos archivados, los tomos, las partidas, todo va a ser mi propio estudio. Y al final llegar a una conclusión. Y la conclusión será si ese informe, en realidad la información contenida es verdadera o es falsa. Entonces, eso es lo que yo tengo que concluir con respecto a este informe, porque he hecho mi propio estudio de propiedad. Entonces, el diagnóstico técnico legal, entonces, vamos a hacer una serie de actividades técnico-jurídicas que van a permitir determinar los derechos de propiedad en esta unidad territorial, para poder saber previamente qué predios no pueden ser factibles de formalizar y cuáles sí pueden ser factibles de formalizar. Entonces, el equipo técnico del gobierno regional, el abogado y el técnico en ciencias agrarias van a ser los responsables de ejecutar esta actividad del diagnóstico técnico legal o físico legal. Muy bien, pero hay que tener en cuenta la información que me brinda el registro, ¿no? Y mucho de la información brindada por el registro es una información, digamos, de alertas con respecto al equipo técnico. Es decir, la SUNAR, a través de sus CBC, de sus certificados, alerta al equipo de los gobiernos regionales y les dice, por si acaso, la información que emite SUNAR solamente se emite o se pronuncia sobre los ámbitos inscritos, ¿no?, en el registro. También indica también que esta información tiene que ser generada o producido por los entes formalizadores, los entes catastrales que tienen información mucho más especializada, mucho más actualizada con respecto a los derechos de propiedad sobre una determinada zona. También nos indica SUNAR que este diagnóstico, ¿no?, que ejecuta, ¿no?, es un diagnóstico de carácter referencial. Como la base gráfica de registral está en continua actualización, la información que genera es una información referencial, no constituye en sí un diagnóstico técnico legal, motivo por el cual que la información gráfica puede variar en el tiempo, puede cambiar de un día a otro, puede cambiar totalmente. Entonces, lo que nos quiere decir SUNAR con esta información contenida en los CBC es de que los equipos técnicos de los gobiernos regionales, los abogados y técnicos que trabajan para el gobierno regional, necesariamente tienen que hacer sus propios estudios de propiedad.
y determinar quién o quiénes son los titulares del suelo o de esa área de la unidad territorial. Y ese es el trabajo que se tiene que hacer. Y el segundo componente que me está indicando es de que el responsable técnico, sea el ingeniero en ciencias agrarias o sea un ingeniero geógrafo, tendrá que elaborar o actualizar la base gráfica de propiedades del gobierno regional. Ese es uno de los pasos importantes que se debe hacer para continuar con el diagnóstico técnico legal. La base propia del gobierno regional tiene que estar actualizada con toda la información técnica legal. Entonces, es uno de los principios básicos dentro de este procedimiento. Por esa razón, muchos gobiernos regionales a veces tienen ya tendencias definidas, ¿no? Algunos gobiernos regionales siguen con la tendencia de que el contenido del CBC, del informe, el certificado de búsqueda catastral, es contundente. Lo que dice lo que dice el certificado lo plasman o lo reproducen en su informe de diagnóstico físico legal, ¿no? Y prácticamente entrarían en un cuestionamiento, debido a que la información proporcionada por SUNAR no necesariamente es la actualizada. Una segunda tendencia es utilizar los visores de las entidades y con estos visores, al momento de hacer los traslapes de información, indicar de que ya se hizo o se cumplió con el diagnóstico técnico legal. Tampoco es acertado. Esto ayuda, sí, pero no es definitivo para determinar. Lo definitivo es elaborar la base gráfica de propiedades, no hacer cruces solamente de visores. Y la tercera tendencia, que es la más generalizada a nivel de gobiernos regionales, es de que se consiga, se obtenga toda la información, ¿no? La información literal, gráfica, la información digital. Se complemente esto con el estudio del registro público, ir a registro, buscar las partidas, los tomos, los títulos archivados, y toda esta información ingresarla a un aplicativo informático, que es la base gráfica de propiedades. Y a partir de ahí ya tenemos una información para generar nuestro diagnóstico físico legal. Entonces, esta es una tendencia, de alguna manera, la más acertada con respecto al trabajo o la información con que manejan los gobiernos regionales. Entonces, el diagnóstico técnico legal va a soportarse en dos columnas vertebrales. Uno es la parte legal donde indica y le orienta al abogado. Es decir, lo bueno de que la norma jurídica es orientativa, es decir, le da la salida al abogado, le explica, le dice al oído qué es lo que tiene que hacer. Y le dice, tú abogado vas a hacer estudios físicos y legales que incluyan la investigación registral. En ningún momento le dice o le indica el reglamento: tu labor como abogado es mandar un oficio al registro público y esperar que te dé la información por un certificado de información catastral. Ese texto no está acá, no existe ese texto, no está acá. Lo que le indica el marco normativo es muy claro y le dice, tienes que hacer estudios físicos que incluyan la investigación registral. ¿Qué es investigación registral? Es revisar toda la información del registro. ¿Quién lo va a hacer? El abogado y el técnico que trabaja en el gobierno regional. Y va más allá. El texto normativo dice, y de los antecedentes dominiales. ¿Qué de los antecedentes dominiales? Irse al tomo uno de propiedad. El tomo uno de propiedad de Huacho, el tomo uno de propiedad de Ica. Entonces, ver ese tomo uno, ver los antecedentes de dominio. Eso es lo que está diciendo. Revísate esos tomos. Y además, también la norma le indica verificar la existencia de superposiciones con otros derechos. Lo que le está diciendo, aparte de la propiedad que está definiendo el registro, hay más propiedades. Detecta tú esas de otras propiedades para que las superpongas unas con otras. Entonces, el reglamento en realidad es una ayuda metodológica para el abogado para decirle qué es lo que debe hacer. Y está muy claro lo que debe hacer. Esto de solamente esperar que salga el CBC es una falacia total. No es así. Y acá lo están ustedes viendo y visualizándolo copiado textualmente para que vean cuál es el sentido del diagnóstico técnico legal. Y en la parte técnica, esa es la parte legal, ¿no? Y en la parte técnica vemos una reproducción del artículo 3, las limitaciones, es decir, lo que le está diciendo, técnico, tú ingresa todas las limitaciones, zonas arqueológicas, zona de riego, todos los visores y actualízalos. Toda esta información tiene que estar en una base gráfica de propiedades propia del gobierno regional, no en la base gráfica registral. No, esa es la que verificamos con nuestro DNI. No, haz tu propia base, que puede ser en AutoCAD, en ArcGIS, en ArcView, en QGIS, pero haz mi propia base gráfica y a partir de ahí haz tus análisis espaciales. Entonces, el diagnóstico es muy claro qué es las actividades que deben hacer. Y por supuesto que también les da un formato de desarrollo.
Y este formato se puede trabajar, pues, se puede trabajar en Word, en Excel, en Access, o crear un aplicativo informático que algunos gobiernos regionales lo vienen haciendo, ¿no? Entonces, ya depende de la capacidad operativa del gobierno regional. Si tiene, pues, desarrolladores informáticos, hará, pues, un formato más amigable en tiempo real, a veces con inteligencia artificial para poder generar toda esta información. Pero ya el manual, el reglamento, le está dando los detalles, qué es lo que deben hacer y qué debe contener este diagnóstico técnico legal, ¿no? Entonces, el diagnóstico repite e insiste en orientar al abogado y el técnico que tengan en cuenta el tema de los antecedentes registrales en materia legal. Estos antecedentes que podrían repercutir sobre los derechos de propiedad. ¿Por qué? Porque nos vamos al objeto que hemos visto y el objeto me pedía no cometas errores en titular personas que ya tienen título, es decir, no titules sobre áreas que ya están inscritas, eso es lo que le está diciendo. Entonces le incide mucho al abogado y al técnico de que no cometan errores de poder inmatricular áreas o generar áreas cuando ya se encuentran inscritas. Entonces, justamente esto y esta incidencia, y van a encontrar ese término de duplicidad registral, porque el legislador, cuando ha creado esta norma, se ha puesto en el supuesto de que los abogados que trabajan en el gobierno regional no hacen estudios, no hacen una búsqueda en el registro de la propiedad, y que la inscripción que realicen necesariamente podría estar en peligro de generarse una duplicidad registral. Y eso no le va a perjudicar al abogado, le va a perjudicar al agricultor, a ese agricultor que recibe el título, a él lo va a perjudicar. Y por esa razón, el reglamento desarrolla y define en varios textos el tema de los errores que se pueden cometer y sobre todo las actividades que tiene que realizar el abogado y el técnico que trabajan en los gobiernos regionales. Entonces, se van a revisar todo el tema del artículo 3, el tema de la parte legal con respecto al tema de los derechos de propiedad y además también vean los procesos judiciales, verifiquen los conflictos que podrían haber y que de alguna manera repercuten sobre el tema de la propiedad, además del tema de las condiciones especiales de las comunidades campesinas y nativas. Comunidades que no están ingresadas en su totalidad, comunidades que algunos cuentan con títulos inscritos, otras con no, u otras solamente con reconocimiento, pero hay que identificarlas como parte del procedimiento. Verificar la existencia de títulos de propiedad no inscritos, otorgados con anterioridad, como hemos visto. Al final, vamos a generar toda esta información en formato papel, en digital, en un file de palanca que es nuestro sustento, ¿no? Todo tiene que estar sustentado, todo tiene que estar detallado, ¿no? En un file de palanca donde estén todos nuestros medios probatorios como parte del procedimiento administrativo. Entonces, la ley 31.145 aprobó, de alguna manera se aprobó el decreto supremo 014-2022 Midagri, que es el reglamento de la ley 31.145, pero a su vez ya existe un manual de diagnóstico físico legal. Y este manual de diagnóstico es utilizado por los equipos técnicos de los gobiernos regionales, ¿no? Actualmente lo vienen utilizando. Lamentablemente el manual no recoge esta realidad que les estoy comentando. Lamentablemente el manual es muy genérico, no define detalles que les estoy explicando cómo hacerlo, ¿no? Digamos el hacer, ¿no? Porque no se han puesto no, todos los supuestos que pueden haber con respecto al estudio de derechos de propiedad. Pero este manual tiene una serie de actividades que tienen que realizar, ¿no? Recopilación de información interna y externa, elaboración de plano temático, de diagnóstico preliminar, el tema de la inspección de campo, estudio registral y gráfico, procesamiento y análisis de información, elaboración del plano de diagnóstico, que es el más importante, y el informe de diagnóstico técnico legal que tiene que tener siempre conclusiones, recomendaciones y acciones de saneamiento. A veces se olvidan cuando elaboran estos informes y no colocan estas acciones de saneamiento. Entonces, toda la información que producimos técnica jurídica va a ir en una plataforma, en una base gráfica de propiedades que tiene que estar definida por vínculos, ya sean AutoCAD o en ArcGIS, plataformas o layers que me permita hacer estas, digamos, traslapes o superposiciones entre polígonos y definir realmente sobre qué problemática tienen, una problemática técnica, una problemática legal. Por supuesto que este manual de diagnóstico técnico legal hay modelos, ¿no? Para efecto de verificación de actividades en campo, ¿no? Que ya están definidos, muy
parametradas, ¿no? Muy genéricas, en realidad, porque hay otras actividades que tienen que realizarse. Y también en el tema del estudio registral es muy limitativo, ¿no? En realidad recoge o casi reproduce lo que está en el reglamento y no lo desarrolla más allá. Es decir, no va más allá de lo que puede encontrar en el registro de la propiedad. Toda la casuística del registro de propiedad no está acá concentrada. Pone términos muy genéricos, pero no aterriza con respecto al desarrollo mismo. Pero en la práctica tenemos que ir al registro de la propiedad. Tenemos que ir y buscar la información porque ahí está la información más antigua. Y esa información más antigua nos puede ayudar a reconstruir nuestra base gráfica de propiedades, analizar toda la información técnica, jurídica, gráfica, registral y llegar a nuestras conclusiones con respecto a la elaboración de nuestra base gráfica de propiedades actualizada propia del gobierno regional que nos sirva justamente para la elaboración de los planos temáticos, los planos de información. Estos planos que al final van a reflejar la realidad, si estamos sobre propiedad privada, sobre propiedad estatal, sobre comunidades campesinas. Eso me lo va a SUNAR. Tenemos que crearlo e implementarlo a través de las representaciones gráficas de nuestra base. Por ejemplo, en el manual aparece esta imagen, la van a ver así, ¿no? Muy fría. Yo no veo acá el tema de cómo defino el tema de superposición acá, solo me dice unidad territorial, pero ¿qué han encontrado? ¿Qué hemos encontrado en esta unidad? Bueno, complementémosla. Esto es lo que he encontrado. Encontré partidas de una comunidad campesina, una de la Dirección de Reforma Agraria y una de una propiedad privada. Eso es lo que encontré y eso tengo que ponerlo en mi base gráfica. Entonces, ese es el trabajo. El trabajo es complementar toda la información, la que encuentra en el registro y la que la pueda plasmar, y a partir de ahí colocar todos mis polígonos, mis predios rústicos y definir si están sobre propiedad comunal, si están sobre propiedad del Estado o si están sobre propiedad de una propiedad privada o sobre terrenos que no tienen antecedentes registrales. Ese es el trabajo que se tiene que hacer en diagnóstico a través justamente de esta actualización de la información. Esta información no me lo va a SUNAR, tengo que complementarla y tengo que realizar mis propios estudios de propiedad a nivel de bases gráficas. Y al final, este diagnóstico traerá como consecuencia la elaboración de este informe final que traerá como precisiones las conclusiones, recomendaciones y acciones de saneamiento para saber qué procedimientos voy a ejecutar sobre este ámbito de estudio. Porque mucha de la información publicitada por las entidades, por ejemplo, los visores, este es el visor del SICAR, tiene información que no está actualizada. Por ejemplo, acá tenemos los predios rústicos titulados en el año 90, 95, y aparentemente la zona que no tiene, no está en amarillo sería una zona sin antecedentes registrales. Pero al momento de realizar nuestros estudios de propiedad, vemos que esta zona está superpuesta sobre una comunidad campesina, inscrita en registros públicos. Por supuesto que esta propiedad es muy antigua, de 1931. Entonces, la pregunta es, ¿y por qué no aparece esta propiedad? Porque no se ha hecho el estudio de propiedad. Caso que lo debió hacer Agricultura, caso que lo debió hacer la EXPET, caso que lo debió hacer el gobierno regional, pero no lo hizo. Entonces, el equipo técnico del gobierno regional tiene que hacer este trabajo de poder representar los derechos de propiedad dentro de una cartografía o una base gráfica. Una vez que termine el diagnóstico y sea positivo y defina los predios que se van a formalizar vía prescripción adquisitiva, o estarían superpuestos sobre una propiedad privada, tengo que hacer la promoción y difusión. La promoción y difusión es de alguna manera el éxito del proceso de titulación rural. Yo lo que tengo que buscar es de que todos los agricultores en el momento de la bajada a campo estén presentes y todos los colindantes para poder llenar las fichas, llenar la información, obtener los documentos, los documentos probatorios de posesión, la prueba principal, la complementaria y todos los datos y evitar conflicto con los terceros, es decir, con los colindantes. Entonces, la promoción y difusión es el momento donde está el éxito del proceso de titulación, para lo cual tendré que hacer publicidad de todo tipo y coordinar con las autoridades del sector para poder lograr que participen todos los agricultores y saber que estén presentes en el momento que se fije las fechas para el levantamiento de información en campo. Entonces, como ya ha sido exitoso el tema del levantamiento de información en campo, hemos tenido el compromiso de los agricultores que estén presentes en una fecha y día determinado. Entonces, vamos a hacer el levantamiento catastral, empadronamiento, la integración y verificación de la explotación económica. El empadronamiento, vamos a identificar al poseedor del predio, lo vamos a formalizar, vamos a recopilar sus documentos de identidad, las pruebas complementarias, la prueba principal,
¿no? Que acredite los 5 años para el tema de la prescripción, porque hipotéticamente estamos sobre una propiedad privada, ¿no? Vamos a solicitar el tema de la declaración jurada, que indique que no hay vínculo contractual con el propietario, y si no hay procesos judiciales o administrativos. Entonces, estos documentos van a estar, digamos, adjuntos a la ficha de empadronamiento, a esta ficha que va a recopilar toda esta información. Y además, vamos a tener presente de que algunos casos no se va a poder encontrar al titular del predio. En ese caso, tendremos que bajar máximo 3 visitas, la primera y dos adicionales. Si después de esa adicional no se encuentra el titular, este predio deja de ser un masivo y se convierte uno a pedido de parte. Ya el propietario o el titular del predio, si quiere su título, tendría que solicitarlo a pedido de parte. Ya no es un masivo, ya no es gratuito. Entonces se hace la linderación, se levanta la información gráfica de todos los predios, ¿no? De la zona, un tema de un barrido masivo, utilizando el equipo de GPS, ¿no? De precisión submétrico, haciendo la corrección diferencial con las estaciones de rastreo permanente. Y además se hace la verificación de la explotación económica, ¿no? Se constata que se está realizando actividad agropecuaria sobre los predios rústicos que estamos levantando. En esta actividad van a estar presentes y van a participar las autoridades del sector, ¿no? El gobernador, el juez de paz, el alcalde, las autoridades, los representantes de las autoridades, y además el técnico de campo va a levantar la ficha catastral rural, ¿no? Donde consigne todos los datos técnicos jurídicos sobre el predio que estamos levantando, y además va a ser suscrita por el poseedor o su representante y también por el técnico de campo, ¿no? Quien va de alguna manera a suscribir dicha ficha. Esos documentos, todos estos documentos, van a ser puestos en un file de Manila, que donde está toda la documentación por cada uno de los unidades catastrales que se está realizando este trabajo de levantamiento. Entonces, con esta información se elabora la información gráfica, los planos y los certificados de información catastral. Los certificados de información catastral son los planos de la unidad catastral que se están levantando. Se supone que el técnico ha llevado los equipos de precisión, ha hecho los levantamientos con GPS, ha hecho la corrección diferencial y ya tiene de alguna manera la información conjuntamente en bloque de todos los predios rústicos que se han levantado. Entonces, a partir de esta información que el equipo técnico del gobierno regional va a subir también esta información al SCR y tiene que estar dentro del polígono general. Ya hemos visto que al momento de aprobar la unidad territorial de 1.000 hectáreas, estos polígonos tienen que calzar dentro de las 1.000 hectáreas. ¿Qué pasa si un polígono excede las 1.000 hectáreas? Entonces ya no podría subirse al sistema. El sistema solamente va a alojar o va a recepcionar aquellos polígonos que se encuentren dentro de esta área de intervención, dentro de la unidad territorial. Entonces es importante hacer un buen levantamiento de información en campo y esta información se va a subir al sistema. ¿Y por qué se sube esta información al sistema? Para que posteriormente, una vez subido el sistema al SCR, cuando el jefe de saneamiento del gobierno regional necesite los certificados, va a solicitarlo a la IGESPAR para que reenvíe su correo, los pueda imprimir, pueda firmar y pueda presentarlos al registro de la propiedad, porque el sistema los va a generar. No es que el gobierno regional en su plataforma, en su computadora, el jefe los tenga ahí los certificados y los imprima. No. Eso puede llevar a errores o puede llevar al tema de duplicación o lo que se llama de falsedad de documentos. Entonces, lo que ha creado de alguna manera la IFESPAR es controlar toda la información que se produce a través de la transferencia de información directamente a los responsables de cada uno de los gobiernos regionales cuando lo soliciten. Muy bien, entonces tenemos el manual de ejecución de la etapa de calificación. Este manual, de alguna manera, ayuda, es una guía metodológica para los abogados que realizan este proceso de calificación. Ahora, este abogado calificador es diferente al abogado de brigada que ha ido a campo. Es decir, en la primera etapa de la bajada a campo, del empadronamiento, de la litigación, va un abogado que acompaña al técnico. Ya, ese abogado no es el mismo que este abogado de calificación, es un abogado totalmente diferente. Entonces, la calificación va a estar a cargo de un abogado que no es el abogado de brigada, es un otro abogado que va a realizar. Y este abogado es un especialista, un experto en evaluación técnico legal, donde todos los expedientes, digamos, 300 expedientes van a ser remitidos de prescripción
a este abogado para que haga la calificación, para el que la califique. Entonces recibe toda la documentación de estos 300 expedientes y va a tener que revisar uno por uno para poder determinar aquellos que cumplen con los requisitos y generar a partir de ahí un padrón de poseedores aptos, de que van a calificar para el procedimiento de prescripción y los que no califiquen los dejará en contingencia. Entonces, la calificación es un filtro, puede determinar de los 300 expedientes cuáles pasan al tema de poseedores aptos para publicación del procedimiento de prescripción y cuáles no. Los que no pasen se quedan de alguna manera para ser bajados a campo en otra oportunidad. Por ejemplo, de los 300 expedientes, 250 aptos, 50 observados, contingencia. Entonces, 250 se publicará. Esto tenemos en el tema de la calificación. Al final tendrá que emitirse un padrón de poseedores aptos para el proceso de prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? Aquellos que van a ser favorecidos con este procedimiento especial, ¿no? Y aquellos que queden fuera de este proceso se transferirá al equipo técnico de campo para generarse contingencia sobre los mismos y devolverse a la brigada de trabajo. Entonces, esta labor del calificador de generar pues aquellos que sí van a ir o generarse pues e incluirse dentro del procedimiento de prescripción son los poseedores aptos. Este es el listado de poseedores aptos, que está publicado en la página web, en los manuales, y que permite identificar a cada uno de ellos a quienes van a ser favorecidos con el procedimiento de prescripción. Muy bien. Una vez que tenga la lista 250 personas en el padrón de poseedores aptos, voy a tener que hacer la anotación preventiva. ¿En dónde? En la partida registral del propietario privado. Por ejemplo, la partida registral es la 111111 del registro de propiedad de Huacho. Digamos, estamos en el gobierno regional de Lima. 111111 Reguacho con 200 hectáreas. Propietario, Juan Alvarado Jiménez, propietario registral. Entonces, a ese señor Juan Alvarado Jiménez le vamos a prescribir. Estas 200 personas, 250 personas, agricultores, le van a prescribir a este señor Alvarado en la partida 1111 de propiedad de Huacho. Entonces, esta anotación se va a inscribir en la partida 111111, indicando que se ha iniciado un proceso de prescripción, los siguientes poseedores aptos han iniciado el proceso de prescripción adquisitiva conforme a la 31056, ¿no? Y se realiza la publicación para efecto de que tome conocimiento el propietario. Entonces, esto, anotación preventiva, en la partida del propietario privado, no estamos inmatriculando, estamos anotando en la partida del propietario privado, es el primer momento que el propietario privado, el señor Alvarado, toma conocimiento que le van a prescribir. Por supuesto, va a estar asustado que le van a prescribir 250 personas. Entonces, es el momento. Entonces, para esta anotación preventiva se debe juntar el certificado de información catastral, que es el plano de cada uno de los lotes de los 250. Muy bien. Entonces, una vez que ya está publicitada la anotación preventiva, está en el registro, aparece ahí en la partida de Alvarado, ¿no? ¿Cuánta área tiene Alvarado? 300. ¿Cuánta anotación preventiva? ¿Cuánta área? Digamos, de las 200, 100 hectáreas van a ser prescritas y le van a quedar 100, ¿no? Pero 100 hectáreas van a ser prescritas. Entonces, ahí tenemos de alguna manera una anotación en la partida registral del propietario privado. Una vez que he hecho la anotación preventiva, tengo que notificar al propietario. ¿A quién? Al señor Alvarado. Al señor Alvarado. ¿En dónde? En su domicilio. Pero resulta que en la partida 1111 del señor Alvarado hay una hipoteca a favor del banco de crédito. También tengo que notificar al banco de crédito. Entonces, tengo que notificar al señor Alvarado en su domicilio y tengo que notificar al banco de crédito porque también hay una hipoteca sobre ese predio. Entonces, estas notificaciones personales que tienen que ir a ellos se complementan con la famosa publicación de los famosos carteles de notificación en cada uno de los predios. Estos carteles se publican para el tema de la prescripción por 7 días hábiles, ¿no? En la cual se deja constancia a través de un acta. Es decir, dos formas de notificación, una personal y otra a través de carteles, ¿no? Donde esta publicación va a permitir, y esta notificación, que en el plazo de 10 días después de la notificación, el propietario o los terceros pueden presentar su oposición, su oposición. Entonces, esta es la notificación por cartel que se pega en cada uno de los predios que permitan dar publicidad sobre el procedimiento de prescripción. Entonces,
La oposición es un derecho que tiene el propietario privado que va a ser afectado con esta medida o los terceros, ¿no? Titulares de cargas o gravámenes que puedan salir a proceso, presentarse e indicar que no están de acuerdo con la prescripción. Por supuesto que tienen que fundamentar. No por oponerse, el jefe de la unidad de saneamiento, el jefe del gobierno regional, no va a decir declaro fundada, no, tiene que ver que el propietario tiene que presentar argumentos sólidos, al igual que los titulares de cargas y gravamen. Tiene que haber argumentos que le definan realmente de que no puede operar la prescripción. Por ejemplo, yo, propietario, indico mi oposición. No procede la prescripción porque esas personas tienen un contrato de arrendamiento conmigo, adjunto contratos de arrendamiento por 5 años. Se cae la prescripción. Muy bien. Segundo, me opongo al procedimiento de prescripción porque yo he iniciado un proceso de desalojo contra estas 200 adjunto los procesos judiciales. Se cae la prescripción. Y así argumentos de ese tipo. Entonces, la oposición no solamente es decir yo soy el propietario, eso no es ningún argumento. El argumento tiene que ser conciso y veraz que permita que la prescripción sea de alguna manera quebrada, un argumento que quiebre la prescripción para que pueda ser declarada fundada. Si no hay ese fundamento, entonces esta oposición tendrá que ser declarada improcedente. Entonces, si esta oposición es declarada improcedente o no se presenta oposición, ya se emite la resolución administrativa, una resolución emitida por el jefe de la unidad de saneamiento rural, ¿no? Que va a determinar la prescripción adquisitiva. Y el texto dirá, artículo 1, declarar la prescripción adquisitiva de dominio a favor de 250 poseedores aptos de las unidades catastrales, número tal del predio de mayor extensión inscrito en la partida 111111 de propiedad, ¿no? Con un área de 200 hectáreas a favor del señor Juan Jiménez, Juan Álvarez, quedando un área remanente en el predio matriz de 100 hectáreas. Así tendría que ser redactado el texto de una prescripción adquisitiva. ¿Y qué estoy haciendo en este artículo 1 de la parte resolutiva? Identificando al propietario privado a quien le he quitado la propiedad. No estoy haciendo mención de una inmatriculación, estoy haciendo mención de que a ese propietario, el señor Alvarado, le estoy quitando parte de su propiedad porque ha sido materia de una prescripción. Entonces, así tengo que ponerlo. Y además, en el artículo 2 si puede, cancelar la hipoteca del banco proveedor o de la cooperativa agraria de producción número tal, cancélese la hipoteca o la carga, ¿no? Para que el título de propiedad salga libre de todo, este, de toda carga, digamos, ¿no? Salga libre. Es cancelación de cualquier carga, derecho o gravamen. Entonces, la función del tema de la prescripción es que el título salga limpio. ¿Por qué digo esto? Porque muchos títulos anteriores en materia del exped rural se titulaba, pero salía con carga, salía con una hipoteca. Por ejemplo, a veces salía con una hipoteca de cuánto, de $200.000 y que costaba más que el terreno. Entonces, era un absurdo. Por esa razón que los títulos actuales agrarios salen sin carga, no pueden salir con carga. Tiene que levantarse la carga previamente antes de emitir el título de propiedad, antes de darle el título de propiedad a la persona. Y esa es la consideración que se tiene que tomar. Entonces, la resolución final define justamente la forma como se está estableciendo el tema de la prescripción. Y va a ordenar la resolución que se otorguen los certificados de información catastral, que es el tema de los planitos, los planos de cada una de las unidades catastrales y el tema de el famoso título de propiedad, ¿no? El título de propiedad, pues a favor de cada uno de los prescribientes, ¿no? Por supuesto que esta resolución también va a ser notificada al propietario privado y al titular de cargas y gravamen para que pueda presentar su apelación. Tiene 15 días hábiles para presentar su apelación y si apela, sube a segunda instancia administrativa del gobierno regional, que tendrá que en segunda instancia resolver en segunda instancia y ver si le da la razón o no al propietario. Depende de sus argumentos. Pero en el hipotético que declare improcedente también esta apelación, se van a emitir los certificados de declaración de propiedad, los títulos de propiedad. Entonces, el ente formalizador
una vez que concluya el procedimiento administrativo, en segunda instancia, si es apelado, va a emitir los certificados de declaración de propiedad, que son los títulos, ¿no? Estos títulos van a permitir la inscripción del derecho de propiedad en el registro de la propiedad a cada uno de los agricultores que han sido empadronados como aptos. Entonces, ¿qué se envía al registro? Al registro se envía el oficio solicitando la inscripción y levantamiento de la carga y gravamen, el certificado de declaración de la propiedad, que es el título, el archivo digital de los polígonos de los predios simbólicos, la base de datos, la base gráfica y el certificado de información catastral, es decir, los planos de cada una de las unidades catastrales que se está formalizando como parte del proceso. Entonces, esto lo que va a ingresar, digamos, 200 expedientes, 250 expedientes al registro de la propiedad para que se puedan inscribir vía prescripción adquisitiva de dominio. Estos títulos o estos certificados de propiedad tienen que estar libres de cargas y gravamen, no tienen que tener ninguna observación, ninguna contingencia. Y por supuesto que en ciertos casos ese predio matriz se va a independizar parte de esas áreas de matriz para quedar un remanente. Si de las 200 hectáreas 100 se están prescribiendo con estos predios, automáticamente le va a quedar al propietario privado, al señor Alvarado, le va a quedar 100 hectáreas, porque ese es el remanente, no es que todo el gobierno regional la suma, sino solamente las áreas que están ocupadas por predios rústicos, ¿no? Como parte del procedimiento. Entonces, este es el formato de título que se va a entregar, no tiene el tema de estas famosas cargas de reversión que sí hay en el tema de propiedad estatal, porque este es un tema de prescripción y acá ya no van el tema de las limitaciones. Entonces, estos títulos representan el derecho de propiedad que va a ingresar al registro para su inscripción, ¿no? Como parte del procedimiento de formalización. Muy bien, señores, hasta acá terminamos el tema de la exposición y vamos a la ronda de preguntas. Muy bien, vamos. La primera persona que levantó la mano, Hugo, por favor, active su micrófono y vamos con la primera pregunta. Buenas noches, doctor, ¿cómo está? Buenas noches, Mire, Hugo. ¿cómo está? Yo tengo un proyecto con el gobierno regional y he seguido los pasos, incluso he llegado hasta sacar el CIRA. Ujú. Pero como usted está mencionando, tendría que ser el proceso no prescripción adquisitiva, sino adjudicación estatal, ¿verdad? Porque es un terreno, un terreno del Estado. ¿Correcto? Entonces yo quisiera Correcto. saber cuáles son los pasos, porque prácticamente ahorita ya pasé 5 años. Y yo estoy, la verdad, todavía no he hecho las inspecciones oculares, pero yo quisiera saber cuáles son los pasos a seguir después de la inspección ocular. ¿Cómo podría ser para hacer la adjudicación estatal? Pero yo tengo un proyecto de ganado con el Mm, gobierno. Ya, pero esos terrenos, están siendo de alguna manera ocupados por ti. Es decir, tú estás realizando una actividad agropecuaria y quieres el título de esa área. Claro, sí, yo estoy claro, en ese paso estoy. Ya, por eso, pero primero empieza, ¿tú trabajas para el gobierno regional o No, no, eres... no, yo no trabajo, no, yo no trabajo para el gobierno, yo solicité, hice la Ah, ya, búsqueda ya, muy bien, catastral y yo solo, perfecto. o sea, Ya. ajá, El primer paso, Hugo, lo que tienes que hacer es un procedimiento a solicitud de parte. Entonces tienes que presentar una solicitud al gobierno regional pidiendo la titulación vía el procedimiento de adjudicación de terreno estatal, porque como ya tienes el CIRA, ya tienes el tema del certificado de información, el certificado de búsqueda catastral, presenta tu expediente al gobierno regional. Si es un área catastrada, solamente basta con indicar el código de referencia catastral. Si es un área que no tiene catastro, tienes que contratar un verificador catastral que te haga el levantamiento de ese predio, ¿correcto? Y ok, esa documentación presentarla al gobierno regional. Ahí empieza todo, con la presentación de la solicitud, ¿correcto? claro, primero tendría que pasar todas las inspecciones oculares y el certificado de lana también, creo, ¿no? Si no me equivoco. Sí, pero toda esa parte de alguna manera ya lo hace directamente el funcionario del gobierno regional. Tú le estás adelantando un tema, pero de todas maneras lo va a hacer. Es decir, Ah, ok. yo preferiría, Hugo, que tú presentes ya tu solicitud solamente con los requisitos que están establecidos en el reglamento. Entonces, tú ándate al reglamento, en la parte, digamos, el artículo 22 con respecto a predios del Estado, y ahí están los requisitos. Cumple los requisitos específicamente y presenta su solicitud. Y después que presentes, hazle seguimiento a tu solicitud. Esos son los pasos que deberías seguir. Porque tú le puedes adjuntar documentos, pero no Claro. necesariamente te lo va a aceptar. Ellos tienen que hacer sus propios, de alguna manera, consultas, ¿no? Y es las consultas que van a ser válidas. ¿Correcto?
Ok, doctor. Y una Perfecto. preguntita más. Ya, bueno, entonces en este caso también sería una persona, pero incluso que no, solamente ha posesionado, pero todavía no ha hecho el proyecto, ¿también sería factible igual o no? Normal, si tienes actividad agropecuaria y actividad antes del 2020, te corresponde el título de propiedad. Si es después de esa fecha, no, ahí sí no te corresponde. Te va a observar Ah, ya. diferente. Tu Claro, posesión tiene que ser porque antes del 2020. ya, justo ya empecé el trámite en noviembre 19, creo que recién ingresó el 2020, recién ingresó, si no me equivoco. Ya, si estás antes del 31 de diciembre del 2020, estás dentro del plazo. Perfecto, puedes iniciar este procedimiento de adjudicación. Porque empecé el proceso en esa fecha, ¿está bien? Sí, está bien, perfecto. Sí, sí, Bacán. Fue el sí, noviembre del 2019. Hay una preguntita perfecto. más, disculpe. Estoy en otro proyecto que entré en un grupo de personas que están sembrando pitahaya. Ujú, Entonces, de los cuales son socios, son tres personas, solamente nos dieron recibo. Pero también está en el 2018 más o menos empezamos con ellos. No, Comenzaron entregaron a entregar recibos, pero dejaron de ujú. hacerlo. ¿Usted cree que ahí también podría ser otro tipo de proceso yo? Porque yo he sembrado todo sembrado, está todo armado, mi sector, Claro, lo que me... si estás en un terreno que pertenece al Estado o es un terreno que no Claro, tiene antecedentes, igual puedes iniciar el procedimiento de adjudicación estatal ante el gobierno regional, no hay ningún problema. puedo usar lo mismo también. Claro, así Porque es. estoy Pues, posesionado del lugar y tengo vecinos incluso alrededor sí. que están en lo mismo y simplemente ellos no ya, como que puede decir, nos han dejado de lado, ¿no? Se han olvidado de todo por el momento y nosotros estamos en stand-by, Ujú, entonces de los cuales queremos seguir, pues, ¿no? Porque estamos sembrados, estamos posesionados del lugar y sin problemas, sin nada de problemas de nada, denuncias ni nada. Entonces, correcto. pero los dueños del proyecto prácticamente se han olvidado de nosotros. Entonces, Sí, nosotros no hay ningún quisiéramos problema. hacer, pues, o sea, Lo, puede ser bien un proceso, sí, aplicación claro, lo pueden hacer en forma particular del área que estás en forma poseyendo. particular. Ah, ok. Así es, ante el gobierno regional, no hay ningún problema. Ante el gobierno regional. Ajá, Muy así es. bien. Muchas Perfecto. gracias, doctor. Listo, Hugo, perfecto. Gracias. Sigue, por favor, Ricardo. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Ricardo, ¿cómo está? Doctor, en primer lugar, felicitarlo por su excelente ponencia. Ha Muchas estado gracias. muy. Doctor, sí, mi pregunta se aleja un poquito del tema, pero sí es una pregunta de derecho inmobiliario. Este es un problema entre el consejo directivo y la asociación de vivienda. ¿Qué pasa? Que el consejo directivo, en principio, hizo una asamblea general y separó a la mitad de copropietarios. Esta es una copropiedad de 1.100 copropietarios por acciones y derechos. ¿Y qué es lo que ha hecho este señor? En sí, en todo el terreno, que son como 16 hectáreas, cada uno tiene su lote, pero hay algunas áreas que son áreas libres, ¿no? Así como hay aparte los parques Ujú. y mercados y otras zonas que están exclusivas como áreas comunes, pero muy aparte de esas áreas comunes hay también áreas libres, ¿no? Que está dentro de toda la asociación de vivienda. Pero este señor, me refiero al presidente del consejo directivo, en principio separa como a la mitad de copropietarios, según él, por falta de pago. El estatuto establece que por 3 pagos que no haya realizado te separa. Bueno, eso lo hizo, fueron solamente 100 copropietarios y al final llegaron a ese acuerdo, ¿no? Después, y esto es lo más grave, ¿no? ¿Qué es lo que he hecho? Las zonas libres del terreno los ha comenzado a lotizar y los ha comenzado a vender a los copropietarios hábiles. Pero doctor, yo entiendo que para hacer esa venta, ni siquiera una venta está haciendo, él está haciendo solamente él dice la está haciendo como una acta de entrega a los socios hábiles con un acta de una asamblea que firmaron 100 personas, 100 copropietarios. Entonces, hay muchas personas que están quejándose, pero los 100 copropietarios no son todos, somos más de 1.000 copropietarios. Y para realizar una venta de un área común, tendría que firmar todos. Entonces, este señor ha comenzado a vender hasta ahorita, tiene 500 lotes para vender, ha lotizado 500, ya está ya vendiendo 100 y 400 de sobra. Él mismo ha comenzado, es más, esta semana ha enviado una foto en la cual ya puso ya su módulo, ¿no? Y a la vez también indica de que los demás que han adquirido su lote, ya vayan y pongan su módulo, ¿no? Como forma de posesión. Él está vendiendo posesión,
¿no? Doctor, ¿qué me recomienda? ¿Ir al Poder Judicial? Ya a él le hemos mandado una carta notarial, pero él hace caso omiso y sigue con esto. Entonces, ¿está bien lo que está haciendo él? Bueno, porque Ya. sabemos de que... Sí, Correcto, doctor, le escucho, muy por bien, favor. sí, buena, muy bien tú, Ricardo. A ver, aclárame un tema, Ricardo, no apagues tu micrófono. Me dices que esta asociación es propietaria de un área de 13 hectáreas, ¿correcto? Ahora, ¿quién es el que aparece en registros públicos? No me has indicado. ¿Quién aparece como propietario de todo el predio de las 13 hectáreas? ¿Es la asociación de vivienda o es un grupo de copropietarios? No sé si puedes prender tu micrófono, por favor. ¿Se fue? Bueno, se fue. Bueno, lo que pasa es que necesito siempre la información completa, porque si no, a veces Doctor, sí, podemos... ahora sí, Ah, ya, doctor, ya. sí, ahora sí. Lo que pasa es que Ya, no podía entonces, activar el micrófono. muy bien, ok. Doctor, la asociación en su NAR no tiene ni un metro de inscrita. Ah, por Todo eso, está a nombre de los copropietarios. no, por eso, entonces no existe la titularidad de la asociación, ¿correcto? No, Los no, propietarios son 100 o 200 personas. ¿Cuántas personas existen como en la partida registral? 1100 1100, copropietarios. perfecto, ya. Sí, Esos 1100 son copropietarios, ya. Entre sí, los 1100 está el presidente que tú me hablas, correcto. así Y él es, tendrá así es, 0,005% de derecho de acciones, correcto. así es. Ya. Sí, Si él va a vender 500 lotes, quien compre, le va a vender parte de sus acciones de él. No le puede vender de las acciones de otros, correcto. En realidad es una ficción. Lo que tendría que hacerse es enviar estos 5%, ¿cuánta área representa? Al presidente, ¿no? Si le representa ese 0,005% de derecho de acciones, digamos 200 metros, él no podría vender los 500 lotes, ¿no? Ese sería un absurdo, un imposible jurídico, porque inmediatamente el notario le rechazaría, no podría vender más acciones de las que tiene, ¿correcto? En mm, realidad, este es un tema de que es un tema de copropiedad y lo que tendría que hacerse para romper de estos 1100 es iniciar ya un proceso de división y partición para que cada uno pueda tener la autonomía con respecto a su lote. Entonces, mi recomendación es la siguiente, actualmente hay una norma, te invito a que la leas, la 1595 del Decreto Legislativo 1595, que salió un reglamento, un proyecto de reglamento que está publicado en el Diario Oficial del Peruano, en la página web. Bueno. Y ahí habla de un procedimiento que se llama de saneamiento físico legal de acciones y derechos, que es tu caso. Entonces, una vez que se expida, seguro el próximo mes seguro, primeros días de enero, quincena de enero, se va a expedir esta norma. Y eso va a permitir que estas personas que tienen derecho de acciones sobre un lote físico, un lote consolidado o un terreno, puedan tener su título de propiedad en forma autónoma y desligarse de la copropiedad. ¿Ya? Pero eso se hace en la vía notarial. El notario va a tener competencia para realizar esta acción. ¿Ya? Y eso ya está establecido en la norma, una norma que de alguna manera ha sido publicada en prepublicación, seguro, solamente falta la aprobación a nivel del Ministerio de Vivienda, y esto va a permitir solucionar estos temas que me están mencionando. Esa es una opción. Y la otra opción es la vía judicial, como tú indicas. Es un proceso de división y partición para que los 1100 socios tengan su propio lote ya independizado, a través de una propuesta que haga, pues, en este caso, todo lo que presenta en la demanda, ¿no? De división y partición. Correcto. Esas serían las alternativas que tendrías frente al caso concreto que me estás presentando. Correcto. Muy bien. claro, doctor, doctor, sí, pero en base a que él ya se posesionó, ¿qué se podría hacer inmediato? Por eso, Eh, el procedimiento de judicial de división y partición para que se corresponda o defina exactamente qué área le corresponde a cada uno. ¿No? Se va a hacer una pericia por la cual se indica que el área que le corresponde a cada copropietario, ya sea física o definida, el juez va a determinar el área física. Y él como su pseudo presidente no puede rogarse pues la titularidad de 500 lotes, no le corresponden pues, porque en realidad esa es una copropiedad de todos, así es. ¿ya? Mm, Entonces, si él va a vender ante un notario, él va a tener que disponer de su porcentaje, nada más, no puede disponer del 100%, solamente de su porcentaje. Y máximo venderá, máximo un lote
que corresponda a lo que él tiene, 200 metros. Digo, 200 metros es lo que podría vender. Y él, al momento de vender su derecho de acciones, se desliga de esta asociación, de esta pseudo asociación, porque ya no es propietario, ya no Sí, sería copropietario. ¿Correcto? Muy bien. Ok, sí. siguiente Listo, pregunta, muchas por gracias, doctor. favor. Ya, ok, gracias. ¿Quién sigue? Córdoba, Edicio Córdoba. ¿Quién sigue? ¿No está Córdoba? Juan Vega. Juan Vega. Bueno, audio. Sí, Juan Vega, ¿no? Ah, Sí, sí, buenas noches, Juan Vega. buenas noches, doctor. ¿Me escucha? Sí, te escucho, Juan. Sí, a ver, es una consulta rápida. Usted habló de que la región, bueno, yo lo veo acá de Arequipa, ¿no? Correcto. Estaba haciendo una prescripción adquisitiva de un terreno y que nunca estuvo escrito, es, en todo caso es la primera de dominio. Se hizo satisfactoriamente, se llegó a escribir todo y a raíz de eso el hermano que vivía al costado también procedió a hacer el mismo trámite de la prescripción, bajo los mismos argumentos, con las mismas pruebas y todo, sino que ya incluso el notario hizo la visita ocular a la vivienda, etcétera, pero al momento de hacer la publicación, la región de bienes nacionales, creo que es de la región de acá de Arequipa, Así es. Ujú. interpuso una oposición, Así es. indicando de que las pruebas no eran suficientes y que no se le había hecho llegar a los documentos, ¿no? Entonces se hizo la consulta a la notaría y la notaría indicó que sí, se le había hecho llegar a la región los copia de todos los documentos, o sea, los autovalúos, las posesiones, documentos, todo lo que había dado pie a esta prescripción. Pero sin embargo, la región insiste en crear la oposición indicando que no se le ha llegado. Y entonces, ¿qué ha hecho el notario? Lo ha paralizado y él indica, pues yo he cumplido, pero el otro dice que no. Entonces, en este caso, ¿qué procedería a hacer de parte del propietario? Ujú. O sea, Muy bien. insistir, presentar algún Correcto. recurso Muy a la bien. región, etcétera. Ujú. Ya, muy bien. Hemos dicho, este procedimiento que hemos visto en el tema rural, aún se opongan, resuelve el jefe de la unidad de saneamiento en tema rural, del gobierno regional. Pero en el caso de notarios, no. Si hay una oposición por parte de un tercero, aún no sea pues el titular del terreno, automáticamente el notario se inhibe, ya no resuelve el notario y solamente recomienda Ya. que se vaya a la vía judicial. Es decir, lo que tendrías que hacer en este caso es sacar todos los documentos y continuar en la vía judicial para pedir la prescripción adquisitiva. No queda otra Ah, opción. ya. El notario no lo va a resolver, ya se inhibe automáticamente. Entonces, Ya, pero acá en este salvo, caso, sí, en todo caso, yo tendría que hacer alguna, tendrías que coordinar con el notario para pues que este proceso se judicialice, ya, ¿correcto? Para que pero en se todo caso, envíe. o sea, en la región ya no tendría opción ya No, de presentar un documento para que la región se desinhiba y no, no, entienda no. o acepte los documentos que se le ha presentado. No, ya no. La simple oposición aún no sea fundamentada automáticamente suspende el procedimiento notarial. Sí, pues Ya eso lo es lo que suspendió el indica, ¿no? notario, ya no lo va a poder hacer. Así la región se desinhiba y Se diga, inhiba, bueno, se han claro, presentado ya no, pues documentos ya, y ya, todo. ya ha habido una oposición. Bueno, Pero difícil que se entonces, inhiba, porque tendría que tener una resolución de Procuraduría. Y para sacar una resolución de Procuraduría que se inhiba es bien difícil. No, bien ah, difícil. ya, Correcto. ya, Muy doctor. bien. ¿Ya? Ok, Que se muchas gracias. judicialice. Ok, Ya, listo. doctor. ¿Quién sigue, por favor? ¿Qué? ¿Quién sigue, por favor? Buenas noches, doctor. Sí, buenas noches. ¿Cómo está? Disculpe incomodarle. Antes No, de todo, eh, estoy haciendo, la comunidad, una comunidad me engañó diciendo que era su terreno y sin embargo me encuentro que ahora, determinando las áreas, digamos, de levantamiento para poder sanear mi área, y encuentro que no es su propiedad de la comunidad, y encuentro con una otra propiedad que es ajeno. Y dentro Ujú, de ese ajeno hay otro que se está ejecutando fideicomiso de titulación. Entonces, Región de Huacho me ha planteado de que esos documentos haga, digamos, que levante un plano topográfico, porque lo que he hecho es con civil y ahora me recomienda que tengo que hacer
con un ingeniero catastral, o si no con un ingeniero geólogo, geográfico, y otro que es Ministerio de Agricultura, y por lo tanto para poder sanearlo. Entonces, todos los documentos ya lo tengo, pero sin embargo, el problema es que me encuentro con una partida que hice de fideicomiso de titulación, está en notaría, pero todo trámite es hecho por ese fideicomiso, está con el ingeniero civil. Entonces, si supongo que tengo que oponerme de esa titulación o no es necesario, ingeniero. A ver, vamos por partes. ¿Tú estás en un terreno urbano o rústico? Esto corresponde, es zona arenal, que me parece que es zona rústica, que Ya, pertenece, porque ya me fui a la municipalidad y me dice que no le corresponde, no está en zona urbana y por lo tanto me corresponde al Ministerio de Agricultura. perfecto, Entonces, así perfecto. es. Le corresponde al gobierno regional, ¿no? Al gobierno Así regional. es. Ya, perfecto. Ahora, segunda pregunta. ¿Tu predio sobre qué partida registral se encuentra? ¿Sobre una partida de propiedad privada o una partida del Estado? Inicialmente me engañó la comunidad, pero existe en Ya, una propiedad privada. privada, ya. ¿A nombre de quién está esa partida de Es propiedad privada? Por decir, en el año 1800 tantos, es un tal Acuña Rey, que fue un español y que Ya. está como una hacienda, ex junto a Hacienda, y en lo cual en eso, ¿Qué y hacienda es, ah? ¿Qué hacienda en Huacho? eso pertenece a Huacho, sí. Sí, pero ¿qué hacienda? ¿La San Nicolás? Hacienda Jundo Pasamayo. Ah, Pasamayo, ya. Correcto, ya. Entonces, tú lo que tienes que hacer es un procedimiento de prescripción adquisitiva. Si tienes más de 5 años en posesión del predio y tienes actividad agropecuaria, tienes que solicitarlo, presentar tu expediente al gobierno regional de Huacho, ¿correcto? Sí, ya Para, estoy haciendo. ya lo presentaste, ya. Entonces, Ya el lo estoy gobierno regional, haciendo, todavía no lo hago, pues si no, lo que me ha hecho que rectifique, porque yo lo había hecho con una ya, determinación, base gráfica que no estaba muy adecuado, pero perfecto. encuentro dentro de las inscripciones, dentro de esas documentaciones, en una partida que encuentro fideicomiso de titulación que está en proceso, No, no, en eso presente. no, eso no tiene nada que ver. Después vemos la parte registral. Lo primero Vaya, es, si tú has presentado tu expediente, este expediente que tú presentes al gobierno regional tiene requisitos. Y como bien te han dicho, el requisito primero es, si está en un área catastrada, solamente basta indicar el código de referencia catastral. Parece que es un área no catastrada. Entonces, lo que tienes que contratar es un ingeniero un ingeniero verificador, ¿ya? Un ingeniero ingeniero verificador. verificador. Este ingeniero verificador, ¿correcto? ¿Ya? Te va a elaborar todos los planos, ¿ya? La memoria, el plano y todo conforme a lo que pide el gobierno regional, ¿ya? Tienes que contratar un verificador catastral que te levante esa información para que eso sirva como requisito para poder presentarlo al gobierno regional. Además, te van a pedir, pues si es un tema de precisión, una prueba principal y una prueba complementaria, ¿no? Principal Y y la partida complementario. registral de este fondo Hacienda, de este español, listo. Ya. Lo del fideicomiso, olvídate, déjalo ahí. Como no está inscrito, normal. Ya si se inscribe a futuro, le van a tener que notificar al fideicomiso. Es como si fuera una carga. No hay ningún problema. Eso no te va a afectar tu prescripción. ¿Correcto? Ya, otro tema que el ingeniero de la región me dice que tengo que tener mínimo de 3 hectáreas. Yo tengo solamente 4 hectáreas, diga, 4.000 metros cuadrados. No, La por verdad es eso, otra cosa. vuelvo a indicarte. Este predio es de propiedad privada. Puedes tener 500 metros, 5 hectáreas, 200 hectáreas o 100 hectáreas, pero tienes que tener posesión física. Y tienes que Ya sí, al tener, ya tengo ya, ingeniero, ya tengo. perfecto, y tienes que realizar actividad agropecuaria. Sí, sí, Acti- sí. Lo estoy Perfecto, hace ya estoy de 2013 a la fecha, ya, y en el cual, con no ver ese de engaño de la comunidad, estoy tratando ya, de resolver el caso. Gracias, correcto. ingeniero. Lo que te ha dicho el gobierno regional es otra ley que es para terrenos seriazos. En terreno Claro, seriazos, la ley de terrenos seriazos sí te pide que estés en posesión de predios de 3 a 15 hectáreas. Pero esa es otra ley. Acá no se aplica porque esta es propiedad privada. La otra ley de terrenos seriazos es sobre terrenos estatales. Ahí se está allá, confundiendo el gobierno regional. Correcto. allá. Para el tema de Entonces, ¿dónde prescripción, encuentro el ingeniero verificador? tienes que verlo en SUNAR. Sunar, ya, gracias, ingeniero. Sí, ingeniero, ahí está la lista de los verificadores catastrales. En Guacho hay una lista ahí. Ahí lo puedes Ya, buscar. gracias. Ok, Gracias. perfecto. Listo, Hola, buenas gracias. noches. Buenas noches.
Una consulta, el tema es un terreno privado, es una inmobiliaria. Ya. Vendió los terrenos a todos los propietarios, Ujú. un promedio de 40 propietarios, y de ahí se desapareció. Los propietarios se organizaron, hicieron la habilitación urbana, hicieron el agua, el desagüe, y hicieron la habilitación urbana de oficio. O sea, la municipalidad otorgó la habilitación urbana, pero ahí se ha quedado la urbanización. ¿Cuál es el siguiente paso a seguir? Perfecto. Una consulta. Esta empresa inmobiliaria era propietaria del terreno Sí, en figura registros como públicos. propietaria Ya, en registro público. en la partida registral de propiedad, no de persona jurídica, indica, por ejemplo, hipotéticamente, ¿no? La empresa, compañía inmobiliaria La Cruz, es propietaria de 5 hectáreas ubicadas en Huaura, digamos. Sí, So- así indica eso. figura. Ya, y después de esa primer asiento que dice inmobiliaria Santa Cruz, indica inscripción de copropietarios, Juan, Pedro, María, Teresa, ¿está así o solamente indica a la empresa inmobiliaria? Eh, Algunos propietarios han hecho su Y titulación sí. por acciones y derechos Ah, ya, y perfecto. figuran ¿Cuánto, como cuántos sí, hay? unos 30 figurarán. 30 ya. ¿Y cuántos Y, son en y total? 10 serán 50, 20 se han 50 quedado ya. solamente con su contrato. Ya, correcto, ya. Solución. A ver, lo que tienen que hacer es primero, esa habilitación de oficio tienen que inscribirla en registros públicos para que se puedan independizar los lotes, ¿correcto? Ya, Ya, y después que se independizan los lotes, cada lote de ese predio va a pasar como titular. Empresa Inmobiliaria Buenaventura y Juan, Pedro, María, Teresa, los 30. Es decir, con la empresa inmobiliaria serán 31 en cada partida. Y después van a tener que hacer, como titulares de cada predio, que ustedes solamente tienen contrato o escritura, tendrían que hacer un proceso de prescripción, pero ya sobre el lote que estás en posesión, porque ya se independizó contra esas personas. Correcto. Lo puedes hacer mm, generalmente judicial, no te recomiendo notarial porque se vayan a oponer. Esa es una de las formas. Otra forma es, una vez que se independice el lote, citar a conciliación, para que se pueda conciliar todos los lotes con una sola escritura y se independice a favor de cada uno de los titulares. También sería de esa manera. y Hay con dos los propietarios. procedimientos, con todos los propietarios, correcto. Pero primero tienes que escribir la habilitación de oficio para que puedas hacer esa segunda opción. Correcto. Y la Mm, tercera opción que te doy es de que el próximo mes, en enero, aparentemente se va a publicar ya este procedimiento especial que te dije, ¿no? Del tema de independización de derechos y acciones. Y claro, ahí podría aplicarse ese procedimiento para este caso específico. también Entonces, entraría este también caso. entraría, también entraría este caso, ¿Qué ¿correcto? decreto legislativo es? Disculpe. Es el decreto legislativo 1365 y su reglamento. Hay un reglamento que ha sido publicado y es el procedimiento de independización por derechos y acciones. Ya, ya, ¿Correcto? doctor. Muy Muchísimas bien. gracias. Ok, perfecto. Muy bien. Ok, señores, creo que ya hemos llegado. Estamos ya finalizando el tema de esta exposición y creo que hemos respondido mucho más preguntas que las vez anteriores, pero eso es lo importante, que sean muy concretos en las preguntas para no extendernos y poder atender el mayor número de consultas. Ya en las próximas clases vamos a atender a otras amigos que estén acá participando en este evento. Y como ven, es un tema práctico, como tratamos de buscar la mejor alternativa. No hay una sola alternativa para la solución, pero hay que tener siempre el dato preciso. Eso me ayuda mucho a poder orientar, ¿no? Preguntas muy generales, también les daré casos generales, pero mientras más específicos sean en los datos que me den, es mucho más claro para que ustedes puedan tomar y orientar su procedimiento administrativo o judicial, ¿no? Por mi parte, muchas gracias y hasta la próxima clase. Muchas gracias.